Ser Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño. Muy buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. La voz va mejorando, poquito a poco, sin prisa, pero sin pausa, va mejorando. Yo creo que desde el caso Negreira nos ha dejado afónicos a unos cuantos. Todavía siguen resonando los goles y los ecos del Real Madrid en Anfield de anoche, de ese maravilloso partido que vivieron los madridistas que estuvieron allí en el estadio de Anfield, ese 2-5 de anoche. Ahora lo repasamos con Álvaro Benito. Y estamos pendientes del partido de mañana, que va a jugar otro partidazo, que va a jugar mañana el Barça en Old Trafford, con empate a 2 en la ida y jugándose sin Gavi y sin Pedri y sin Dembélé el pase a la siguiente ronda en la Europa League después del empate a 2 en casa. Hoy le ha ganado el Inter 1-0 al Oporto en Champions y el City de Guardiola ha empatado a 1 en Alemania ante el Leipzig. Y lo que nos queda en una temporada espectacular. Y ahora viene un derbi el sábado y luego vienen los clásicos del Barça-Real Madrid. Todo en este maravilloso invento, deporte convertido en negocio, industria, llamado fútbol. Y te preguntarás por qué te meto este rollo al empezar. Pues si no te has enterado, a las 12 de la noche hoy, a partir de las 12 de la noche, hoy aquí en el Larguero de la SER, en tu Larguero, vamos a hacer un especial del caso Negreira. Justo cuando se cumple una semana de que esta casa destapase el caso Negreira. Han seguido saliendo noticias, pero yo creo que está bien que hoy recapitulemos, que sepamos dónde está el caso y que sigamos preguntándonos cosas. Porque esto no va a quedar en una noticia que destapó la SER y ya está. Y a la Champions. Que suene la música de la Champions. Sonará la música de la Champions, vendrá el derbi, el clásico, y seguiremos disfrutando con carruseles y largueros al nivel de los partidos que nos esperan. Pero tenemos que seguir preguntando qué hay detrás de todo esto. Y alguien nos va a tener que responder, porque no vamos a parar. Esto no es un caso más, ni es un... Bueno, sí, es que no, era un árbitro que quería... No nos gusta que nos tomen por tontos. Lo dije el primer día que sacamos la noticia y lo digo una semana después. Esto no es un caso más. Es el mayor escándalo en el fútbol español. Y alguien tiene que responder. Y alguien tiene que pagar lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Las milongas nos las pueden contar, nos las pueden vender y alguna la podremos comprar. Pero alguien tiene que responder a un montón de preguntas que todavía siguen sin respuesta. Luego yo os trasladaré algunas de las que me sigo haciendo a día de hoy. Y para eso estamos aquí. Seguramente no os podamos contar toda la verdad esta noche, ni podamos contar qué hacía el Barça pagándole 530.000. Hombre, lo sospecho. Fíjate, llamadme listo. Lo intuyo, pero si no, pues ya me contaréis qué es lo que estaba pasando. Bueno, luego a las 12 vamos a recopilar todo y vamos a tener un especial, como digo, con Alfredo Relaño, aquí sentado, con Dani Garrido, director de Carrusel, Alfredo, presidente de honor del diario AS, con Manuel Javois, compañero del País, con Ladislao Muñino, también compañero del País, con Antón Meana, y en Barcelona, los tres compañeros que sacaron la noticia, hace justo hoy una semana, Jordi Martí, Sique Rodríguez, Adrià Soldevila, y además Ramón Besa y Marcos López. Con información, con opinión y con preguntas que nos seguimos haciendo y que queremos que alguien nos responda. Me da igual de qué equipo seas. Me da igual del equipo que seas. Y a ti seguramente que te dará igual. Pero a todos nos encanta esto. Y yo creo y sigo creyendo en la honestidad de los árbitros y en la limpieza del fútbol. Pero no me gusta lo que estoy viendo. Huele mal. Huele a podrido. Y esto no puede pasar por debajo de una alfombra y que venga el siguiente. Alguien tiene que pagar por toda la mierda que está salpicándole al fútbol español. Y yo, en la medida de lo que pueda humildemente, voy a intentar, como todo el equipo de esta casa, seguir preguntando y que alguien responda. Y no nos vamos a cansar, te lo aseguro. ¿Por qué no ponemos un poquito de música europea? Esta, por ejemplo, la Europa League. Bueno, a las 12 os cuento algo importante. Además del especial. A las 12 os cuento algo importante. Pero lo primero es lo primero. Mañana el Barça se la juega en Old Trafford.
Empate a 2 en la ida, sin Gavi, sin Pedri, sin Dembélé. ¿Cómo están los ánimos y cómo ha viajado el Barça? Lluís Flaqué en Manchester y Adrià Alves. Hola, muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Manu, muy buenas. No nos acostumbramos todavía a esta música, aunque el Barça ya lleva 2 temporadas aficionándose a ella para jugar los jueves. Pues sí, como dices, bueno, el Barça… te digo una cosa, que siga sonando un poquito más. No sea que mañana ya ni siquiera suene esta. Porque igual mañana se corta de raíz. De hecho, es el reto del Barça mañana, el alargar esta aventura europea. Es verdad que está en la segunda división, es verdad que este año a nivel europeo ya pues el equipo ha sido un fiasco porque cayó otra vez en fase de grupos, pero se espera que mañana pues pueda hacer bueno, entre comillas, el 2-2 del partido de ida. Mostrar su mejor versión y, como pedía hoy Xavi, ahora te contará Adrià, pues ser capaz de competir bien ante un United que llega en un muy momento de forma. Pero la obligación del Barça mañana aquí en Old Trafford es sí o sí el volver por fin, aunque sea en Europa League, a competir ante uno de los grandes de Europa. Y es que Manu, Xavi al final ha utilizado básicamente palabras como intensidad, como pasión, como personalidad. Cree que esto es lo que necesita el Barça mañana para imponerse al que ha dicho que es uno de los mejores equipos de Europa, como es el Manchester United, en un pedazo de estadio como es Old Trafford, que mañana va a estar a reventar y que va a apretar muchísimo. Y bueno, al Barça le toca dejar atrás un poco los fantasmas de Europa, ¿no? Quitarse los complejos que ha tenido en los últimos años, en los que ha vivido diferentes fracasos en la Champions. Y es verdad que la Liga es el gran objetivo de esta temporada, pero dice Xavi que caer, y escúchale, en la Europa League sería una gran decepción mañana. No puedo tirar nada. Somos el Barça, aquí no estamos para elegir títulos, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de un título y sería una decepción muy grande, por lo tanto, a competir, a por ella. Estamos muy lejos de la semifinal o de la final, pero mañana es un examen importante para nosotros, ¿no? Sí, evidentemente la Liga gana más fuerza por no estar en Champions, pero también la Europa League y la Copa nos hace mucha ilusión. Claro que sí, la Europa League también les hace ilusión. Tengo una duda, Flaqui y Adrián, no sé cómo va a salir mañana Xavi. 4-3-3… ¿Qué puede plantear para parar a Rashford? A ver dónde juega Rashford. Vete a saber, ¿no? O pone 4-4-2. Sí, con todos disponibles, los 4 centrocampistas son inamovibles, pero claro, si te faltan 2 de los pilares de esos 4 centrocampistas, como son Pedri y como es Gavi, pues se abren muchas incógnitas. Aparte hay que ver el estado físico de Busquets, que reaparece mañana si es que juega tras lesión, así que son muchas incógnitas. Yo creo que va a mantener el dibujo de los 4 centrocampistas, pero bueno, es más intuición que información. Me da que en los partidos gordos le ha funcionado muy bien a Xavi este sistema, le da mucho más control de lo que le daba el vértigo de los 3 delanteros, y entiendo que mañana tiempo habrá si lo necesita para ir a arriesgar un poco más y poner más pólvora arriba, pero me da la impresión que de inicio al menos va a jugar con Busquets, con Frenkie, con Kessie y con Sergi Roberto. Lo que pinta y arriba Manu Rafinha Lewandowski, ¿no? Sí, arriba Rafinha, Lewandowski y bueno, pues ahí Kessie, Sergi Roberto, Frenkie de Jong y Busquets en el centro del campo. Y te lo decía ahora Flaqui, y la sensación es esta, ¿no? Que al final va a ser un poco el esquema que mejor le ha funcionado a Xavi, con los 4 centrocampistas, el que mañana veremos en Old Trafford. Sí es verdad que hoy le damos vueltas y hay otras variantes, como por ejemplo poner a Jordi Alba reforzando también por delante el centro del campo, por delante de Valde. Sí, es la otra opción que vemos más factible, porque al final no tiene mucha pinta de que juegue Ferran Torres. O sea, Ferran Torres es la opción quizás que vemos con menos posibilidades, pero la de Jordi Alba doblando el lateral izquierdo también sería otra de las posibilidades a tener en cuenta. Koundé, Araujo, Christensen, Valde y Jordi Alba por delante. Bueno, es verdad que faltan Gavi y Pedri, falta Dembélé, jugadores muy importantes. Antes de seguir escuchando más cosas de Xavi, que le han preguntado también por Leo Messi, después de esa cumbre que contaban ayer los compañeros de Cataluña Radio entre Jorge Messi y Laporta, está por ahí Bruno Alemán. Hola Bruno, muy buenas. Hola Manu, buenas noches. Anoche te preguntaba y dabas una pincelada y te escuchaba en Carrusel sobre ese Manchester-Barça. ¿Cómo lo ves? La verdad que viendo los últimos partidos, sobre todo, el Manchester ha mejorado mucho. O sea, ves a Casemiro, ves a Rashford, ves a De Gea, ves a Bruno Fernández. ¿Y el Barça con las bajas? ¿Hay que ser optimistas o no? Bueno, yo era más optimista antes del primer partido, teniendo en cuenta que el Barça podía sacar un buen resultado y pensando que jugadores tan importantes como Pedri o Gavi iban a estar en la vuelta. Ahora lo soy un poquito menos. Me parece que le ha dado un poquito la vuelta a la eliminatoria, que en muchos tramos de ese partido en el Camp Nou el Manchester United fue mejor. Yo creo que el United es candidato a ganar la Premier League esta temporada. Creo que… Sí, te oí el otro día. Está a 3 del City, ¿no? Está a 5 puntos del Arsenal, que es verdad que tiene un partido menos, que si lo gana, el Arsenal tiene que jugar contra el Everton, serían 8 puntos. Sí. Primero, lo tiene que ganar y segundo, tendría que remontar esa distancia
ahora el United, pero por sensaciones, a mí es el equipo que mejores sensaciones me deja ahora mismo en Inglaterra, con Rashford, lo decíais ahora, en un momento impresionante. Bruno Fernández viene jugando muy bien, le pongas donde le pongas, jugó en la derecha el último encuentro y lo hizo realmente muy bien. Yo ahora mismo veo un puntito por encima como favorito al United. Sí, y es verdad que hemos dicho que es un fracaso que el Barça no esté en Champions, que esté en la Europa League, y mañana si cae, pues es otro fracaso. Pero perder ante este United mañana en Old Trafford, pues le puede pasar al Barça y a cualquiera, Bruno. Sí, lo que pasa es que el Barça lleva ya muchos años esa sombra de que en Europa es incapaz de competir y no debería ser un gran drama que le elimine un equipazo, porque para mí es un Correcto, equipazo, a eso me refiero. el actual Manchester United. Lo que pasa es que, claro, que es un bingo acumulado. Al final llevas tantos años, lleva el Barça tantos años sufriendo tanto en Europa que realmente los aficionados esperan una alegría, y yo entiendo que se pueda tildar de fracaso en el playoff previo, porque no es ni siquiera octavos, playoff previo a los octavos de la Europa League quedar apeado. Sobre todo, Bruno, entiendo que depende del cómo, ¿no? No es lo mismo perder en una eliminatoria que tú seas capaz de competir y que a lo mejor pueda decidirse por detalles, que no irte de nuevo fuera de Europa con una imagen como la dada pues ante equipos, bueno, todos conocemos la retahíla de goleadas en contra que ha coleccionado el Barça en los últimos tiempos, ¿no? Con lo cual creo que sería inaceptable una nueva goleada en contra por mucho United que tengas enfrente. Hay maneras si lo compites de caer, bien, claro. Correcto. Claro. Es que a diferencia de otros días en Europa, yo creo que en el partido del Camp Nou el Barça compitió bastante bien. Supo sufrir, que en Europa no había sabido sufrir en los últimos años, y no jugando especialmente bien, sacó un resultado que deja abierta la eliminatoria. Bueno, lleva y luego un apunte muy rápido, Manu, que creo que el Manchester United lleva 17 partidos consecutivos sin perder en casa. Me has leído el pensamiento, ese dato. Te he leído la mente, ¿no? Me has leído la mente, tío. Tienes poderes, Adrián. Es para ahorrarte un poco de voz, Manu. Gracias, Adrián. Pues nada, 17 partidos consecutivos en casa sin perder. Y me pasa a Palacio un dato, Bruno, 3 equipos italianos ganan la ida de una misma fase del CAO por primera vez en la historia de la Champions, y de la Premier no ha ganado ninguno hasta ahora. Sí, es verdad. Ojalá que siga siendo así mañana. También es verdad que se han clasificado todos los de la Premier, y que de España solo ha quedado uno en la competición en los octavos, pero sí, el empate del Manchester City, a ver qué es lo que pasa en la vuelta, y hay algunos como el Liverpool que no voy a decir que han hecho el ridículo, pero que han estado muy, muy mal, vaya. No va a ser fácil lo de mañana. Tengo unas ganas de que empiece el partido de la leche, pero no va a ser fácil lo de mañana. Y además, por terminar, le han preguntado también por Messi, ¿no? Está de moda. Hay que llevar a Messi al Barça como sea, ¿no? Sí. Bueno, esta semana hemos vuelto a hablar mucho del futuro de Leo Messi, de la posibilidad de que vuelva al Barça después de esa reunión que contabas ahora, que tuvo lugar en Barcelona entre el padre de Messi y Joan Laporta. Estuvo el propio Leo Messi también esta semana en la ciudad condal, y hoy Xavi, pues bueno, ha mantenido el mensaje de siempre, ¿no? Las puertas abiertas del Camp Nou las tiene siempre Leo Messi. La verdad, nada que añadir. Ya dije en muchos momentos que esta es su casa, para Leo esta es su casa, y que tiene las puertas abiertas, así que no puedo decir nada más. Es un amigo, y estamos en contacto permanente, con el Presi hablamos de muchísimas cosas, dependerá mucho de él, de lo que quiere hacer en su futuro. Es evidente que esta es su casa, no hay ninguna duda. Pues no ha cambiado el mensaje de Xavi, Manu, con respecto a Leo Messi, que de momento mañana no va a estar en Old Trafford, pero sí va a haber más de 2.000 culés en la grada del campo del Manchester United apoyando al equipo para este partido tan importante. A ver si hay suerte, que la verdad que es un campo que no se le da mal a los equipos españoles. Y lo de Messi, yo no descarto que vuelva algún día al Barça. No creo que como jugador, pero no descarto que Messi vuelva al Barça. Sí. Pero lo que sí que descarto es que, estando Laporta, vuelva al Barça. Eso sí que me sorprendería bastante más. Bueno, es que Laporta, entre otras cosas, ha filtrado su contrato. Entre otras cosas. Entre otros detallitos. Pero bueno, Laporta sabe lo que hizo y ahora intenta arreglarlo como pueda. Metido en tantos charcos, a ver si sale de alguno, y sale de alguno bien. Chavales, dad una vueltecita por Manchester, que os veo bien abrigados. No veo mucho ambiente, pero una vuelta os dais por ahí, ¿no? Mañana habrá un poquito más de ambiente, hace bastante frío, ha estado lloviendo todo el día. Veremos si mañana el Barça nos calienta. En un estadio, Manu, Old Trafford es un United-Barça, y cuando ves los carteles de Europa League en la grada, la verdad es que hace daño a la vista. Sí, sorprende e impacta. Mañana pondremos la música de la Champions, aunque sea de la Europa League. Un abrazo, Flaqui. Hasta luego, Adrián. Manu, adiós a los dos, hasta mañana. Y antes, a las 7:15, juega el Sevilla. Pon música de Europa League también, Noema, que también Sevilla se la merece. Ganaron 3-0, ahí, en la ida ganaron 3-0 al PSV Eindhoven. Mañana la vuelta con, casi todo decidido. Santi Ortega, hola. Debería ser así, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Hay una pequeña intrahistoria que tiene este viaje aquí, porque vuelve el Sevilla casi 17 años después al estadio en el que consiguió su primera Europa League, en aquel tiempo era Copa de la UEFA, 10 de mayo de 2006, Philips Stadium, frente al Middlesbrough. Aquí está también por Eindhoven, que lo ha invitado el Sevilla, Javi Navarro, el capitán que levantó la primera de las 6 UEFAs que después ganó el Sevilla. Y mañana, efectivamente, con ese 3-0 no debería haber muchas complicaciones, pero no anda el Sevilla en el momento más fiable, aunque esté mejorando. Mira, no viene ni Pape Gueye, que no está inscrito, la Mele y Gudel están lesionados, están sancionados, lesionados están Bade y Rekic, aparecen Jordan y Rakitic. Eso está hecho. ¿Está hecho? Bueno, pregunta, mira lo que dice San Pablo cuando se le pregunta. A ver. El fútbol no se exime de los contextos. Me parece que el contexto de mañana lo tenemos que llevar a favor nuestro. Si el contexto no es a favor, seguramente el rival encontrará algún motivo para esperanzarse y dar vuelta a la eliminatoria. Pues ahí lo llevas. Pues nada, vamos a ver si... Hombre, te digo una cosa, 3-0 en la ida no puede ser, ¿eh? No puede ser. Por mucho que diga San Paoli lo que acabamos de escuchar. Mañana te oigo en Carrusel, un abrazo. Adiós, mejórate. Adiós, Santi, gracias. Ortega, desde las 7 menos cuarto, PSV, Sevilla. Y después el Barça, el Manchester United, Barça. Bueno, eso en cuanto a la Europa League. Pero antes de dar paso ya a ese especial del caso Negreira, me voy a preguntarle a Álvaro Benito, que ayer estuvo en Anfield, por el día después, por la resaca maravillosa del día del 2-5 en Anfield y con ese día de Vinicius que pasa la historia de las competiciones europeas. Así que, bueno, estamos los madridistas que creo que todavía siguen así. Y además del Manchester United-Barça de mañana, lo que sigue coleando es el día después del Liverpool 2, Real Madrid 5. Allí en Anfield estuvo Álvaro Benito, que lo estuvo haciendo para la tele, para Movistar Plus. Y le preguntamos qué sensaciones tuvo allí en Anfield. Hola Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. ¿Esta estaba en tu guión? Hombre, no tener en cuenta cualquier giro de guión con el Real Madrid en el campo es difícil, pero después de lo vivido el año pasado, yo me atreví a decir en la previa, iluso de mí, inocente de mí y osado, el hecho de decir, bueno, yo creo que lo que vivimos el año pasado es irrepetible. Y la primera en la frente, o sea, un partido histórico por el lugar, por el cómo. Y bueno, pues disfrutando, ¿no? La verdad que el Real Madrid es increíble lo que es capaz de hacer en esta competición, es absolutamente increíble. Increíble. Se puede contar, pero explicar ya es más difícil. Y viniendo de la temporada que venimos, claro, tú estás ayer en el campo, estás haciendo el partido, ves el primero de Liverpool minuto 4, el segundo en el 14 y dices, vaya noche que nos espera. ¿O de verdad esperabas algo parecido a lo que luego ocurrió? No, eso no se puede esperar nunca, Manu. El fútbol sabemos que es muy cambiante, incluso a veces durante el mismo partido, y más en esta competición donde pues los equipos son muy buenos todos y normalmente acabas encontrando tu momento de partido. Lo que pasa que en ese momento pues el Madrid pasó las cosas chungas. O sea, no es que esto de decir, no, bueno, luego como sé que voy a remontar, eso no existe. O sea, eso no existe. Eso es el discurso fácil ahora después de venir de donde venimos. Exacto. Pero el Madrid tuvo momentos de estar en la lona y de tener que agarrarse al partido pues a través sobre todo de Vinicius, que encontró ese primer gol que cambió todo. Ese primer gol, también es cierto que la entrada de Nacho por Álava, que estaba teniendo un partido de aquella manera, también lo cambia a nivel defensivo. Y ese fue el punto de inflexión, ¿no? Porque siempre ha habido un punto de inflexión, ¿no? En las eliminatorias del año pasado, ¿te acuerdas? Y siempre había algo que era un poco el detonante de que el Madrid cambiase, despertase, se convirtiese el partido en esa locura en la que las convierte el Real Madrid. Pero ayer, ¿cuál fue ese detonante, decías? Yo creo que estas dos cosas. Para mí, el gol de Vinicius obviamente por encima de lo demás, porque esa angustia de cómo encarar ya al minuto 13 con 2-0, el Liverpool mordiendo, y tú saber que tienes que ir a hacer goles, pero cuánto arriesgo, porque si arriesgo más de la cuenta y me hacen un tercero, ya prácticamente se convierte en una eliminatoria muy difícil de salvar, de darle la vuelta. Entonces, ¿cómo enfocas ese partido a nivel futbolístico y a nivel emocional? Es muy difícil cuando se te pone un marcador así. Entonces, ese gol de Vinicius pues te soltó toda la tensión para decir, bueno, 2-1 en Anfield, hasta si queda así, no es mal resultado y tengo todo el partido todavía para incluso pues hacer algún gol, y ese gol cambia todo. Y también te digo, a nivel ya más de juego, de lo que es de juego, pues el Madrid estaba desangrándose por esa banda izquierda defensiva. Creo que Ancelotti
acierta al cambiar de perfil a Modric y Valverde. Creo que es un movimiento magistral de Ancelotti, y eso sumado pues al infortunio porque es un infortunio siempre que se lesiona un futbolista, pero es cierto que salió Nacho y Salah se acabó. Sí, totalmente. La que estaban liando por ahí Alexander-Arnold y sobre todo Salah, apareció Nacho, y es verdad que casualidad o no, que seguro que no lo fue, que no lo fue, porque esto no son casualidad, pero el Liverpool dejó de hacer daño por esa banda. Y luego un nombre propio por encima de todos. Vinicius al día de hoy, en mi opinión personal, el jugador más determinante en el fútbol mundial. No hay un jugador con esta continuidad de acción, de no para, regata, asistencia, goles. Al momento, el más determinante. Ojalá pueda seguir. El jugador más determinante ahora mismo en el mundo del fútbol, Álvaro. Bueno, pues obviamente hablamos de un jugador que ayer dio un paso adelante. Yo creo que ya estaba demostrando cosas muy importantes. El año pasado hizo cosas también muy buenas, pero yo creo que esto es un paso adelante en la carrera de Vinicius. Echarse el equipo a la espalda en el momento en el que lo hizo, en el entorno en el que lo hizo, en el campo en el que lo hizo, estando las cosas como estaban, consiguiendo el gol que hace, que es un gol que no es un gol de Vinicius, del Vinicius que habíamos visto hasta ese momento, porque Vinicius obviamente necesita algo más de espacio para brillar y ser determinante. Se inventó un gol en espacio reducido absolutamente increíble. Y yo creo que es un paso más en su carrera, ¿no? De consolidación de un supercrack mundial. Ya, que ser el más determinante, pues... Sí, pues, está ahí, está en lo que hablábamos anoche, ¿no? Está ahí. Si no es el 1, será el 3, y no el 4. Y sobre todo con la sensación de que hay margen de crecimiento. Yo tengo esa sensación con Vinicius. Creo que es un chico con una mentalidad extraordinaria, que ha tenido que capear contra todo y contra todos, y es que el tío no ha mostrado flaqueza por ningún lado, al contrario, tiene una cabeza de hierro, una mentalidad fortísima, capaz de afrontar cualquier situación. Por eso creo que todavía va a crecer más como futbolista, y ayer yo creo que marca un punto más, un punto de inflexión en su carrera, en el crecimiento de estar considerado ya como un auténtico supercrack mundial. Sí, ha pasado de ser carne de meme y que muchos dijeran, fea, sí, mucha velocidad, pero luego falla toda, se pone nervioso, la tira a la luna. Acuérdate cuando empezaba. O sea, este debate que ayer abrió Ancelotti, que más o menos, pues que nos da igual que sea el más determinante o el segundo o el quinto, pero ya está ahí. Pero este debate hace no muchos meses era implanteable, Álvaro. Bueno, pero porque nos gusta a todos un poco etiquetar rápido, y con chicos jóvenes es muy complicado hacerlo. Yo siempre defendía a Vinicius porque me parecía que lo que él hacía está al alcance de muy pocos jugadores, y lo sigo manteniendo. El otro día, incluso en la discusión bonita, amable que tuvimos con Pella sobre quién gustaba más, Vinicius o Rodrigo, y bueno, siendo Rodrigo un jugador finísimo y con mucha clase, pues creo que lo que hace bien Rodrigo no le sitúa tan en la superélite como de lo que hace bien Vinicius. Son contados con los dedos de una mano los futbolistas que son capaces a nivel condicional de repetir esos esfuerzos, de regatear siempre hacia adelante y de hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que los dos teniendo un techo alto, creo que Vinicius ahora mismo tiene pues más capacidad de progresar. Bueno, ¿no? en este momento es un jugador pues que está más en la superélite del fútbol mundial. A lo mejor Rodrigo hace más cosas bien que Vinicius, pero Vinicius las que hacen bien son tan buenas que es donde marca la diferencia, exacto, ¿no? Vinicius en lo suyo es un 9,5. Exactamente. Y Rodrigo, pues a lo mejor en lo suyo de momento, ¿no? Yo creo que Rodrigo también tiene mucho margen de crecimiento. Todavía Rodrigo no ha llegado a ese momento donde sí está Vinicius, donde ya se siente inamovible, titular indiscutible, y eso también te hace crecer mucho como jugador. El día que ya no temes por tu puesto y que estás con la tensión extra de tener un buen rendimiento, porque si no me va a quitar al siguiente partido y va a meter un cuarto centrocampista. Creo que Rodrigo eso con el tiempo lo acabará consiguiendo, y ahí podremos ver seguramente la explosión y el crecimiento definitivo de un jugador con otras condiciones también extraordinarias. Bueno, es que ahora de siempre se ha defendido a Vinicius, ¿no? Sobre todo desde el entorno del jugador y en el Madrid. No, como venga Mbappé, Vinicius va a seguir y tal, pero es un poco con la boca pequeña. Pero a este nivel al que está Vinicius, si mañana viene Mbappé, ahí sí que hay un problema para ver quién ocupa ese puesto, porque ese puesto es de Vinicius, Álvaro. En el caso, en un hipotético caso de que viniese Mbappé, ¿no? Sí, porque bueno, yo creo que Mbappé es más versátil. Claro. O sea, Vinicius no le veo en otro perfil, ni como segundo punta, ni por la banda derecha. Creo que bajaría sus prestaciones. En cambio, a Kylian Mbappé sí que le veo, pues a lo mejor no con tantas prestaciones como en la izquierda,
pero no bajaría tanto, ¿no? Le veo más capacitado de jugar en punta, el día que no esté Karim o en la banda derecha sí se tiene que adaptar lo ha hecho en otras ocasiones y con muy buen rendimiento, porque es un chico que va sobrado, o sea, que puede jugar donde quiera, como quiera y cuando quiera. Totalmente. Así que bueno, sería muy bienvenido en cualquier posición, Manu. Ya dijo Álvaro que no es rencoroso, hace tiempo. Yo limo asperezas. Exacto, es que ¿para qué vale el rencor en la vida? No vale para nada. Te tragas el orgullo y a disfrutar de Mbappé de blanco. Oye, la última, ahí te dejo. ¿Qué tal la atmósfera de Anfield? Que ya sé que habías estado ya antes, pero ayer con ese homenaje a Mancio en la previa, el respeto, el ambiente de fútbol, ¿qué tal la sensación ayer? Extraordinario. Creo que es de los sitios donde merece la pena vivir este deporte que nos encanta. Hay mucho respeto por el juego, por el oponente, un amor increíble, incondicional a su equipo, como debe ser, pero siempre desde el respeto máximo, ¿no? Yo creo que hay mucho que caminar la rivalidad es fenomenal, tiene que existir, máxima rivalidad deportiva, por supuesto, pero que no trascienda de eso, ¿no? Creo que ahí lo lleva muy bien, lo gestiona muy bien y da gusto estar en Anfield, ¿no? Muy respetuosos y ambientazo, vamos, ahí daba envidia sana el hecho de estar contándolo, que estábamos cerca, pero no podíamos estar disfrutando abajo como los privilegiados. Tenemos mucho que aprender todavía, muchas cosas que aprender en el fútbol español, desde luego. Álvaro, descansa, mañana más, que tenéis, hoy también en la tele tenéis especiales, ¿no? Por la tarde y ahora por la noche, a todas horas, ¿no? Sí, nosotros no paramos de trabajar, de hacer grandes a las empresas, Manu, en las que trabajamos. Y a la vez haciéndose grande Álvaro Benito. Un abrazo, cuídate. Venga, un abrazo. Adiós, chao. Chao. Hasta luego, Álvaro Benito, que no para. Afortunadamente para nosotros, aquí estaba hoy contándonos cómo vivió él en Anfield ese 2-5 del Madrid del Liverpool. Pues nada, ya estoy viendo por aquí a Alfredo Relaño, a Dani Garrido, está por aquí hablando con Álvaro Benito, veo por ahí también a Javois. En Barcelona ahora se incorporarán todos los compañeros. Bueno, vámonos al caso Negreira, que hoy abordamos justo cuando se cumple una semana aquí en el Larguero. ¿Qué hay detrás de esos pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros del fútbol español? Diario Negreira, el caso desvelado por la cadena SER. El Larguero, Manu Carreño. Vámonos a Barcelona, que están por ahí nuestros compañeros ya, y también por aquí en Madrid. Son las 12 en punto y pues lo que nos queda del Larguero. Vamos a intentar, por si te has perdido algo, que es posible que te hayas perdido algo, vamos a intentar resumir lo que ha pasado en una semana. Que han sido muchas cosas, pero unas cuantas, declaraciones, comunicados, cruce de declaraciones y de acusaciones entre unos y otros, silencios, que también los ha habido, llamativos. De todo ello vamos a hablar. En una noche en la que siguen saliendo noticias. Por ejemplo, os doy una a esta hora de la noche, antes de empezar a presentar a todo el mundo, y es que el hijo de José Enríquez Negreira, Javier Enríquez, sigue, o ha seguido por lo menos hasta el miércoles pasado, trabajando con algunos de los árbitros que siguen en activo esta misma temporada. ¿Trabajando para quién? Pues no lo sé. No creo que siga trabajando para el Barça. Pero a raíz de la noticia que adelantó la SER justo el miércoles pasado, hemos podido saber que Javier Enríquez sigue viendo y acompañando a algunos árbitros a algunos estadios, a colegiados que, repito, están en activo esta misma temporada. A raíz de la noticia que adelantamos el miércoles pasado, Medina Cantalejo les ha mandado esa carta que ya os contábamos ayer, con una serie de preguntas muy concretas y muy directas, y les ha dado una orden: prohibido a partir de ahora tener la más mínima relación con Javier Enríquez, que sobre todo seguía asesorando o haciendo de coaching con con algunos de los árbitros más jóvenes del fútbol español. No sé si esto sigue teniendo alguna relación con lo de su padre y el Barça. Yo llega un momento en que intento no perderme, pero lo veo difícil. Vamos a intentar darle un poco de luz a un montón de preguntas que siguen sin respuesta. Son las 12:02. Y yo a esta hora, antes de presentar a los de Barcelona, me hago estas preguntas, que no sé si tú tienes respuesta o no. Pero, por ejemplo, yo me sigo preguntando a esta hora cómo puede ser que el Barça pagara anualmente esas cantidades, esas barbaridades de cantidades de dinero, a cambio de informes de árbitros año tras año, cuando los árbitros no cambiaban. O sea, ¿qué informe hacía falta este año sobre, yo qué sé, el árbitro que quieras poner el nombre, cuando el año que viene eran los mismos árbitros, cambiaban dos?
¿Para qué pagaba el Barça ese dinero? Esas cantidades de dinero. Más preguntas que me sigo haciendo y que nadie me ha respondido. Y que alguien tiene que responder. Es que alguien lo tiene que responder, no sé quién, pero alguien lo tendrá que responder. Si los informes arbitrales correspondían a la empresa del hijo de Enrique Negreira, ¿qué justificación contable tenían los pagos al padre, a Enrique Negreira? ¿Alguien nos lo puede aclarar? ¿Es una coincidencia que Negreira dejara de ser vicepresidente del CTA justo cuando se interrumpieron los pagos del Barça? ¿Casualidad o no casualidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que el caso Negreira es un caso aislado si todo lo que hemos sabido ha sido gracias a Hacienda? Ni a ningún control del CTA, ni de la Federación, ni de la Liga. Si no existiera Hacienda, no sabríamos nada de esto. ¿Cómo podemos saber que no hay más casos como este? ¿Alguien nos lo puede asegurar? ¿O hay que esperar a la próxima inspección de Hacienda a no sé quién? Más preguntas que para mí siguen sin que nadie nos haya respondido. ¿Qué plazo consideran en la Federación razonable para obtener información suficiente una vez abierta la investigación? ¿Cuánto tiempo consideran que va a pasar para que nos aclaren o nos arrojen algo de luz? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿10? ¿18? Ya está con Alzheimer Enrique Negreira. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que alguien nos dé algún tipo de dato una vez abierta la investigación? Y 3 preguntas más que para mí siguen sin ningún tipo de respuesta. ¿Cómo puede estar seguro Tebas de que no ha habido pagos a otro o a otros directivos después de 2018? Puesto que este caso, como he dicho antes, se conoció por una inspección fiscal. ¿Alguien está seguro? Y una que anoche le hacía a José Manuel Franco, el presidente del CSD. ¿Es posible cambiar la ley del deporte y que los delitos muy graves en la corrupción deportiva, en la corrupción del mundo del deporte, no prescriban a los 3 años? ¿Alguien tiene prisa? Cuando, por ejemplo, en otros países como Alemania, como Francia o como Inglaterra, prescriben a los 6, a los 7 o ni siquiera tienen límite de años. Son preguntas que alguien tiene que respondernos y que vamos a intentar aclarar esta noche en este especial larguero del caso Negreira. Pero antes, por si os habéis perdido algo, Héctor González, ¿qué ha pasado desde el miércoles anterior hasta hoy en el caso Negreira? Empezamos por el miércoles 15, 12 del mediodía. La cadena SER destapa el mayor escándalo de la historia reciente del fútbol español. Es noticia que adelanta a esta hora la cadena SER. La Fiscalía investiga la Fiscalía de Barcelona investiga a Dasnil 95, una empresa de José María Enríquez Negreira, que fue ex-vicepresident dels àrbitres, que va rebre pagaments del Barça. Sí, es una empresa de José María Enríquez Negreira. Que va el Barça le pagó solo entre 2016 y 2018 1,4 millones a Dasnil 95, empresa de Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros, por asesoramiento verbal sobre árbitros cuando Negreira estaba en su cargo en el CTA. El Barça admite esa misma mañana en un comunicado estos contratos y Laporta habla de oportunismo en la publicación de la noticia. No és casualitat de que surti ara aquesta informació en aquests moments que el Barça va bé. No es casualidad. Los pagos a Negreira se remontan al año 2001, es decir, durante el mandato de 4 presidentes blaugranas. El primero de ellos, Joan Gaspar, que dijo esto en el larguero. Jamás el Barça ha pagado nada que pueda interpretarse como algo incorrecto. Me extraña mucho que se hiciese sin que yo no lo supiese. Al día siguiente, jueves 16, el diario El País cifra esos pagos desde 2001 en 7,1 millones de euros en total y se pronuncia por primera vez sobre una posible sanción Javier Tebas, presidente de la Liga. No es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas porque este tipo de sanciones prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Xavi Hernández es muy contundente después del Barça-Manchester United de ida de Europa League. En ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa. También El Mundo publica que Negreira envió un burofax amenazando al Barça de destapar irregularidades si se ponía fin al contrato, y el presidente en aquel entonces, Josep María Bartomeu, confirma en larguero amenazas de Negreira incluso antes de ese burofax. Suena el teléfono personal de Bartomeu y es el padre amenazando a Bartomeu pues con todo tipo de chantajes posibles si rompen ese contrato. El viernes 17, El País le pone precio al chantaje de Negreira al Barça, 267.000 euros
para no destapar irregularidades. Además, el Barça anuncia que externalizará la investigación y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncia. Vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la Liga pues aclaren la situación que, por desgracia, estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Sábado 18 entramos en la jornada de Liga y se le pregunta a Ernesto Valverde, ahora en el Athletic, si vio esos informes en su época en el banquillo del Barça. Pues no lo sé. Y en Barcelona yo recuerdo que ni los miraba y no sabía ni que existían. El domingo 19 surge un nuevo nombre, Josep Contreras, exdirectivo del Barça fallecido en diciembre, que según El País cobró comisiones de casi el 50% de los pagos del club a Negreira y a su hijo. Precisamente sobre el hijo de Negreira, sabemos el lunes 20 que el CTA le ha preguntado a los árbitros qué relación han tenido con el hijo de Negreira. También el lunes, Sevilla y Español son los primeros clubes en pedir que el caso se investigue hasta el final y que se depuren responsabilidades. Tebas anuncia que le ha facilitado datos a la Fiscalía y que se querellarán si es necesario. Nosotros ya creemos, con los datos que tenemos a estas horas, que hay suficiente para que se interponga una denuncia o una querella para seguir investigando. Y le deja este mensaje a Joan Laporta a pregunta de Ladislau Moñino. De los implicados en el caso Negreira, solo Joan Laporta sigue en activo. ¿Cree que el hecho sería suficiente como para que tuviera que dimitir? Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí. Martes 21, aparece Laporta y responde a Tebas. Fobia por nuestro club. Y dice tener ganas de esclarecerlo todo. Farem una roda de premsa a explicar la informació que tenim ganes de donar totes les explicacions sobre tota la informació que tenim. Los clubes de la Liga, a excepción del Real Madrid y del Barça, emiten un comunicado conjunto de rechazo sobre el caso y José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, al que no le ha convencido mucho Laporta, va en la misma línea de los clubes en el larguero. En el ámbito deportivo, si lo que han hecho es un delito que puede ser sancionable, estaremos pendientes y así actuaremos. Lo que no puede ser, efectivamente, es que esto se quede en nada, porque apunta muy mal, sinceramente. Hoy, miércoles 22, se cumple una semana de caso Negreira y el último en hablar públicamente sobre el tema ha sido Xavi Hernández en Manchester. Mai he sentit que m'han ajudat, ni en Europa ni a Espanya. I no he sentit mai que he guanyat títols perquè els àrbits ens han ajudat o perquè ens han afavorit. Ni en España ni en Europa nunca he sentido que me hayan ayudado los árbitros. No está mal, para ser una semana la cantidad de cosas que han ocurrido. Antes no, saludo a todo el mundo, pero empiezo por Barcelona. Jordi Martí, bona nit. Bona nit, muy buenas. Hola, Sique Rodríguez, ¿qué tal? Buena nit. Hola, buenas noches. Y Adrián Soldevila, ¿qué tal? Hola, Adrián. Buenas. Los tres compañeros que adelantaron la noticia hace una semana. Antes de que entremos ya en materia a todos, ¿cómo ha ido la semana? Especialmente para vosotros, que lo hemos hecho durante esta semana. El primer día que dijimos enhorabuena por la noticia, por destaparlo, por ese ejercicio de periodismo y de investigación, pero no es fácil para un periodista en Barcelona acusar y señalar con el dedo al Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo ha sido la semana? Bueno, han sido días muy intensos, ¿no? De mucho trabajo, de mucha colaboración con los compañeros. Y, hombre, ciertamente de un cierto cansancio, porque esto representa muchas horas, bueno, y de reacciones, pues a veces hostiles en las redes o reacciones contrarias en otros ámbitos, pero al final, oye, cada uno tiene el compromiso que tiene y en eso estamos, ¿no? Y por lo tanto, una semana después, pues viendo un poco cómo ha evolucionado este asunto, del que ahora iremos dando, entiendo, Manu, los detalles que han ido enriqueciendo la primera información que dio la SER a las 12 en punto del pasado miércoles. ¿Ha habido más gente que os ha felicitado por la calle o en el estadio cuando habéis ido al partido del Barça? ¿O gente que os ha dicho, oye, tío, pero ¿por qué hacéis vosotros en Barcelona disparando al Barça? ¿Qué ha habido más? ¿Qué ha habido más? Hay de todo, ¿eh? Mira, en la calle a mí me ha parado algún socio del Barça para preguntarme más cosas sobre el tema. Incluso alguno que ha dicho que se planteaba si iba a dejar de ser socio. En el campo la verdad es que he visto a poca gente porque entramos muy pronto y el otro día me fui muy pronto. No, me fui pronto porque si no, no llegaba al carrusel canalla. Sí. Mensajes muchísimos y en redes sociales, Manu, te voy a reconocer que me han crujido. A mí personalmente me han destrozado. Pero vaya, también te digo una cosa, que analizando los perfiles, me atrevo a decir que el 80% o más son o perfiles falsos, con muy pocos seguidores y con nombres extraños o incluso números y sin foto, o perfiles de esos anónimos que no son identificables. Sí. Bueno,
Y una cosa, Manu, en proporción también a las reacciones hostiles, también reacciones de apoyo. Claro, por eso digo que ha muchas habido, reacciones que ha habido más, de ¿no? apoyo, Bueno. también por parte de buena parte de los compañeros. No, por lo pero- tanto, ha habido de todo. Es verdad que las redes últimamente están marcando mucha tendencia y a veces nos hacen perder un poco la perspectiva de que no todo es digital, digamos, o telemático, de como quieras. La vida real, la vida de calle, la vida con amigos, compañeros y gente próxima ha sido la más normal, y lo que he recibido yo a través de mensajes han sido todo felicitaciones. No Y que es pretendo- verdad que las redes es otra cosa. No pretendo hacer protagonistas a Jordi, a Adrià y a Sique, que han hecho su trabajo, y sí que, bueno, preguntarles cómo ha ido la semana en Y yo Barcelona, me muerdo la lengua, habiendo Manu. contado esto en Barcelona. Me muerdo la lengua porque tengo algún perfil ya controlado y alguno está vinculado a... Bueno, es igual. Ya, bueno, menuda sorpresa, fíjate. Me sorprendería tanto eso que algún perfil estuviera vinculado a... Ya sé, bueno. Hacías una pregunta hay algún antes. especialista en eso, fíjate lo que te digo. Y además allí hay algún especialista. Manu, Bueno, dime. Una de las preguntas que te hacías antes, que es la última, que si esto es un caso aislado o no, y si no podemos saberlo, pues no es aislado, porque pasó exactamente lo mismo con el Barçagate, exactamente lo mismo. Nadie sabía nada, contratos fraccionados, en el portal de proveedores del club de transparencia no salían las empresas del Barçagate, como ahora tampoco hemos visto que salían las de Dasnil, ni las de Soccer Camp, ni las de Tresep. Es decir, no es un caso aislado, por lo menos en el Barça. Es que en Bueno, el dejadme, portal que de presente, transparencia- dejadme que presente al resto, que era para preguntaros a vosotros al empezar, y quería presentar al resto de compañeros que tengo aquí en mi mesa, aquí en Madrid. Alfredo Erlaño, presidente de honor del diario AS. Hola, Alfredo. Hola, encantado. Hola, Ladislao Moñino, compañero del País. Hola, buenas noches, Está por aquí Manu. también Manuel Javois, compañero también del País. Hola, Buenas Javois. noches, ¿qué tal? Dani Garrido, director de Manu, Carrusel. hola a todos, Muy ¿qué tal? buenas. Un placer. Cada uno en su ámbito, en el AS, tantos años, Alfredo, en el País, en el Carrusel de la SER. Y además también en Barcelona, Ramón Besa, compañero del País. Hola, Ramón, muy buenas. Hola, buenas noches. Y está por ahí también Marcos López. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, a todos. seguro que nos faltan respuestas a muchas de las preguntas que yo hacía, pero sí que tenéis cosas que contar, opiniones. ¿Qué os parece todo esto? ¿Cómo creéis que va a acabar? Yo creo que sobre todo lo primero es el primer punto que yo quiero, por donde quiero que empecéis, es que parece todo tan evidente. O sea, es que es todo tan evidente y tan claro que si no es tan evidente, entonces ¿de qué se trata, Alfredo? O sea, quiero decir, ¿alguien de los que estáis aquí se le ocurre que pueda ser una cosa distinta de lo que parece tan evidente? ¿Que el árbitro, el vicepresidente de los árbitros era pagado por el Barça? ¿Para qué? Claro, para que cuando una cosa parece paella o era paella y sabe a paella, pues no hay más remedio Pues va a ser que paella, decir ¿no? que es paella, ¿no? Eso, en eso estamos todos. Además han pasado una semana y no se ha visto ningún indicio, ni siquiera remotamente razonable de que pudiera ser otra cosa. Estaban pagando al vicepresidente de los árbitros para tener, digamos, una mejor indulgencia arbitral, si se puede decir así. Quizá desde esa convicción histórica del Barça y que los árbitros siempre ayudan al Madrid, decían pues para equilibrar, como dicen, ¿no? Y de hecho, esto de que él vendía humo, no sé, pero lo han renovado, han sido 4 presidentes a lo largo Exacto. de 18 años, para algo les serviría. Que podía haber llegado uno y haber dicho, mira, lo hicieron los de antes, pero yo no lo voy a hacer. Claro, si esto fuera Bartomeu, por ejemplo, dirías, bueno, este hombre entró en deriva, es una chaladura, quemó dinero en todo lo que hizo fueron cosas raras, despidió a Piqué, hizo no sé qué, no sé cuánto, pero este era el cuarto, que esto es una cosa que le heredaba de antes, que por cierto, el presidente actual cuadruplicó la tarifa cuando entró, ¿no? Y te decía, dicen que Enrique Negreira era un vendehumos, pero en algo les habrá convencido si lo han alargado tanto tiempo el contrato. Pues decía, oye, este tío me está estafando. Y a ese precio, ¿no? Y he echado las cuentas, ¿eh? En el periodo que cubren estas dádivas, el Barça gana 22 títulos nacionales y el Madrid gana 10. Podemos decir, oye, es que ha coincidido con el Barça de Messi, Xavi, Iniesta. Han duplicado. Pero es que en Europa el Madrid ha ganado 15 títulos y el Barça 10. Hay una desproporción entre las... podemos establecer o no una relación de causa-efecto, pero el hecho está ahí. Al Barça le ha ido mejor, digamos, en el club con el que se compara, que es el Madrid, le ha ido bastante mejor en Europa. Para duplicar al Madrid en 18 años, eso nunca le ha pasado al Barça, salvo en los años de hierro del franquismo. 22 títulos el Barça, 10 el Real Madrid en esos años. Y en Europa, 15 el Madrid y 10 el Barça. Ahora por no hablar de todos de todo y no ir mezclando, enseguida, en un ratito, os preguntaré por lo que está pasando en estos días. Los comunicados, los enfrentamientos, las respuestas, los silencios. Y luego,
para terminar, si os parece, os preguntaré cómo creéis que puede acabar esto, o en qué creéis que puede acabar derivando todo esto. Pero sobre todo, en Barcelona y en Madrid, os doy la palabra, Jordi, aquí, no os la voy a ir dando de uno en uno. ¿Qué creéis que es esto? O sea, ¿qué es el caso Negreira? ¿Un vicepresidente de los árbitros que le tomaba el pelo al Barça y que le sacaba los cuartos? ¿O de verdad había algo detrás para influir en los árbitros? Hombre, hermano, hay una cuestión muy evidente. Yo me quedo con lo más elemental para que la gente lo entienda. Si son 20 árbitros y descienden y suben 2 y tal y cual, que son 20 perfiles por 500.000 pavos, esto no se sujeta, quiero decir, esto es evidente, ¿no? Y más allá de que esto acabe siendo algo que se demuestra en fiscalía y que acabe en un juzgado y que sea un delito de corrupción entre particulares y que, no sé, de alguna forma, yo sinceramente no lo creo que pueda haber una sanción de 15 puntos como si fuera el Mojigate y tal y cual. Por encima de todo está la mayor crisis reputacional para un club en la historia. Es decir, yo pregunto también qué pensar un Guardiola de la vida, un Xavi que ya de alguna forma se expresa y se le ve realmente incómodo, un Iniesta, de que alguien pueda llegar a pensar en mancillar una de las mejores obras de arte que había en el fútbol, que es, por ejemplo, el equipo de Guardiola, ¿no? Y yo simplemente, que somos muchos, añado una pregunta más a ese relato que hacías, ¿no? ¿Hasta cuándo Laporta va a poder soportar esa estrategia que le va muy bien porque es encantador de masas, del Loro 2.0, de apelar al mensaje emotivo? Se la puse con perdón Tebas a huevo, porque yo creo que él estaba buscando un gran enemigo contra el que chocar, para unar el resto de la masa culé, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder hacerlo, no? Diciendo poco más o menos que barcelonistas lo sabíais, hablo por los compañeros de la SER, lo sabíais, no lo teníais que haber dicho, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder aguantar eso, no? Yo, a ver, aquí, claro, desde que contamos esta noticia hasta hoy ha pasado muy poco tiempo y por lo tanto la investigación, lógicamente, ha avanzado poco, porque pensad que estamos hablando de una investigación que empieza a principios de 2021, que es cuando la gestora de Tusquets recibe las primeras llamadas de la Policía Nacional pidiendo según qué documentación. Luego en Fiscalía ya se abre la investigación en mayo de 2022 y se prorroga en octubre de 2022. Por lo tanto, fijaos que llevamos mucho tiempo con esta investigación. Por lo tanto, en una semana han pasado pocas cosas. Y por lo tanto, yo creo que lo nuclear, para que nuestros oyentes se puedan situar, lo nuclear sigue siendo lo mismo. El Barça pagó. ¿Y qué buscaba con esos pagos? Y esta no es una pregunta que nos hagamos nosotros, también es una pregunta que se hacen los investigadores y que se hace la propia Fiscalía. El punto segundo es, ¿qué pasa con esos informes? ¿Qué informes se han presentado ante los investigadores? ¿Qué informes se han presentado ante la Fiscalía? Porque en estos medios, Fiscalía e investigadores echan de menos, echan en falta, de momento creen que falta entregar informes. No están satisfechos con la aportación documental entregada. ¿Y qué pasa? Javier Enríquez, que es el hijo de Enríquez Negreira, ha presentado a Fiscalía estos informes correspondientes a los años de 2016, 2017 y parte del 2018, porque los pagos se interrumpen en la primera mitad del año. Y en Fiscalía le preguntaron a Bartomeu por estos informes y le preguntaron por si no creía que el precio pagado era demasiado elevado por estos informes, pero en cualquier caso lo que entiende en este caso el expresidente del Barça es que el precio forma parte de un acuerdo al que llegan dos, entre comillas, particulares. Pero los informes de al menos estos años los están presentados en la Fiscalía. Sí. Lo que pasa es que, claro, ya explicamos que la investigación nace de esa inspección fiscal que luego salta a Fiscalía y que se circunscribe a estos 3 años, 16, 17 y 18. Lo que tenemos que ver ahora es si Fiscalía alarga el periodo de tiempo e investiga otros años y hasta dónde llega. Claro. Lo que pasa es que solo el hecho, Jordi, Javois, Marc, a todos, solo el hecho de que el Barça pague a un juez para supuestamente, al vicepresidente de los árbitros, para que supuestamente tengas arbitrajes neutrales, eso ya es un delito. ¿Qué se busca con esto? Claro, o sea, ¿para qué pagas para buscar? No, yo pago a un juez para que tenga juicios. Manu, tú entras en una panadería, pones un euro encima de la mesa y el panadero sabe perfectamente lo que quieres. Pues esto es exactamente igual. O sea, que estemos preguntándonos qué es lo que buscaba el Barcelona pagándole al número 2 de los árbitros cuando solo tenía una empresa en la que facturaba solo el Fútbol Club Barcelona, es en el enunciado, en la pregunta están todas las respuestas. Un apunte rápido, antes lo decía Alfredo, que tú tengas a Xavi, Iniesta y Messi en lo mejor de su carrera y a Pep Guardiola en el banquillo y le estés cuadruplicando el sueldo al número 2 de los árbitros españoles es de tontos. De muy tontos, porque estás manchando lo que están haciendo en el campo y si no lo estás manchando y tiene algún efecto, le estás manchándolo el triple. Es decir, como estrategia
como estrategia de presidencial o de club, me parece la cosa más absurda del mundo. Una forma de emborronarlo todo deliberadamente. Es decir, por eso creo que a lo mejor la explicación no es tan sencilla. Mira, estamos hablando de un equipo que durante 2 años lo barrió absolutamente todo. Me gustaría preguntarle a Xavi, perdona, según te estoy oyendo, y le han preguntado hoy en la rueda de prensa en Manchester, y estos días le hemos oído decir, si algún día me entero que el club ha hecho trampas, me voy. Pero me gustaría, la próxima rueda de prensa que vayamos, se lo podemos preguntar a Xavi Hernández. ¿Alguna vez te enseñaron a ti, Xavi Hernández, algún informe de los árbitros? Lo que te voy a decir, Manu, es que... Porque el otro día, es que los jugadores dicen que no. No existe, hombre. No, lo que te voy a decir, Manu, es que el staff de Xavi no ha recibido a día de hoy, a esta hora que yo sepa, ninguna explicación por parte del presidente. No, tampoco ninguna sorpresa, ¿no? Es que hay órdenes en el club de no hablar demasiado de este tema, internamente y también en público. Lo que sí sabemos es que O sea, a Xavi le pasaron algún informe un día, un vídeo, le dijeron, oye, Xavi, mira, el árbitro sabemos es que ni Valverde sabe de esos informes, ni el segundo número 2 de Tata. Martino Correcto. sabe de esos informes, entonces... Es una bacalada, es una bacalada y no tenemos que darle muchas vueltas. Aquí el problema es que una semana después de la noticia que destapan nuestros compañeros, se sigue sin saber quién fue el primer presidente que ordenó esto, por qué lo encargó y por qué el segundo, el tercer y el cuarto presidente mantuvieron esta relación. Es una relación comercial con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros que dura 18 años, al menos documentados. Porque esto puede ir un poco más atrás. Cuando digo un poco más atrás, me estoy refiriendo a la época Núñez. No está documentado, pero puede ir hasta la época Núñez. ¿Y por qué? ¿Quién fue la primera persona que llamó por teléfono al señor Enrique Negreira y le contrató? Y eso un club como el Barcelona está obligado a comunicarlo públicamente, porque no es una respuesta a la SER, no es una respuesta a los periodistas, es una respuesta a sus socios, porque sus socios han visto, como la información creo que era del País, hasta casi 7 millones de euros han sido destinados a esta relación comercial entre el que era el vicepresidente del CTA y el Barça, con una relación transversal. No se parecen en nada Gaspar, Rosell, Laporta, Bartomeu. No se parecen en nada. Están peleados, enfrentados. Pertenecen a una generación, la del 2003, excepto Gaspar, que era la generación que vino a regenerar el Barça y a cambiar la historia del club con el círculo virtuoso. Estaban todos juntos, ¿recordáis? Rosell, Bartomeu, Gaspar y el propio... Rosell, Bartomeu y el propio Laporta. Y ahora están unidos por este hilo, que es el hilo de Enrique Negreira. No, y sobre todo que no hayan reconocido ninguno. O sea, el feo gesto de contratar a alguien del Comité Técnico de Árbitros, es decir... ¿Qué pueden decir? Bueno, pueden decir, me has pillado fallando en la vaca. Perdona, ¿qué pueden decir? No, pero... Si pueden decir algo, lo hubieran dicho ya. Es que no hay nada de autocrítica, es decir, nos han pillado, nos han cogido, esto nunca... O sea, nadie ha salido a decir, esto nunca lo debimos hacer. Nadie, ninguno de los cuatro. Lo único que están intentando es excusar, bueno, nos hicieron los informes, nos hicieron los DVDs y tal, pero ninguno ha dicho, el Barcelona nunca debió hacer esto. Y ese es el mayor daño que le están haciendo a la institución. Ramón Besa, y enseguida saludo a Iturralde González y a un ex colegiado que vamos a tener aquí en el larguero. Ramón, decías. Que el Barça es tan falso y lo más curioso es que cada presidente ha intentado parcelar lo suyo. Es decir, es una cosa que abarca a todos, pero Gaspar no sabía, Bartomeu es el que lo cortó, Laporta ha encargado una investigación externa a un bufete de abogados para que hable de lo suyo, que es lo que tiene documentado, y Rosell no habla. Eso significa que no hay una estrategia de club. Es evidente que ante lo que dice Alfredo, es decir, ¿qué van a decir? Hombre, yo creo que se podrían plantear cuál es la estrategia para si se pueden defender a nivel de club. Y lo que yo veo es que cada uno va a defender su mandato. Es decir, primero uno ha pensado, si esto solo afecta a la Fiscalía, al tramo que está investigado del Bartomeu, los demás no tenemos nada que ver, igual no nos toca. Por lo tanto, no voy a mover el culo ni voy a decir nada, igual a mí no me salpica. Y aquí es donde han empezado los problemas. Entre ellos se han desmentido, se han corregido, y el problema es que lo que mancha es a toda la institución. Eso me parece un acto egoísta. Es decir, no, me parece la única forma de contrarrestar esto, más allá de que ya no tengas posibilidad de corregirlo o de al menos de dar una imagen de serenidad, es una comparecencia de los 4 presidentes del Barça dando explicaciones a los socios. Ya no digo a la prensa, es un club privado y pueden hacer lo que les parezca. Ahora, que a los socios les hayan quitado 7 kilos que no se sabe dónde han ido a parar,
Me imagino que algún socio sí que deberá pedir responsabilidades. Me consta de todas formas de que han empezado algunos colectivos, ya sabemos lo que ocurre en el Barça. Esto es un club que en eso ha sido modélico de control social. Este se le ha escapado por Hacienda, pero ha habido acciones de responsabilidad social. Quisiera recordar que de la misma forma que el caso del Bartugate o Barçagate y el caso de Negreira ha empezado por una investigación periodística, el caso de Neymar, al que llevó a ser condenado el Barça judicialmente, empezó con una denuncia de un socio llamado Casas. Es decir, cuando se dice que los socios del Barça miran para otro sitio, esto no es cierto. Ha habido en este caso no, pero quiero decir que ha habido un control social más allá del que se hacen en las asambleas o donde quieran. Por lo tanto, veremos cuál es el recorrido, que si el club o ninguna de las personas que están gestionando el club es capaz de articular un mensaje coherente de lo que ha pasado, pues puede ser que alguien también por su parte pida responsabilidades, no lo sé, eso es la sensación, porque no hay un discurso institucional. Es un proceso de descomposición de sujétame el cubata, porque yo estaba pensando, ¿qué coño puede superar a que el club pague dinero para que la gente se meta con sus propios jugadores en redes sociales y de repente sale, que en los últimos 18 años han estado pagando al vicepresidente. Han estado pagando, poniendo nubes negras sobre muchísimos títulos del Barcelona que se han ganado seguramente de forma honesta, y de repente se ven precisamente manchados por su propio club al haber estado pagando a la institución arbitral. La verdad que en los últimos años es difícil superar todo lo que está haciendo el Barça, lo digo, y hoy... Pero es lo que acaba de decir Ramón, es que no hay nadie que levante la mano y diga, oye... Y hoy nos enteramos de que Jorge Messi ha estado con Laporta, que le ha pedido una reunión para ver si acercan posturas y tal, lo mismo que estaba filtrando a la prensa el contrato de Messi para que vean lo que cobra, lo que gana... Hombre, a Laporta Manu le viene bien esta especie de cortina de humo, que no digo que no haya ocurrido esa reunión, pero le viene bien desviar el foco de alguna forma, ¿no? El asunto Messi igual vuelve tal y de repente parece que hay un porcentaje de gente que tira por otra carrera. No nos vamos a olvidar de que han pagado los árbitros. Le viene bien al Barça, le viene bien a Messi, y al único que no le viene bien es al PSG. Esa historia ya no las conocemos cada vez que hay una renovación de Messi. De todas formas, vosotros que conocéis más a la masa social culé, yo entiendo que habrá una parte de la afición del Barça que comprará el discurso populista y barato de Joan Laporta, habrá gente que lo comprará y le aplaudirá y dirá, claro que sí, si esto es seguro que no sé qué, y habrá parte de la afición del Barça que será más culé o tan culé como la otra parte y también dirá, vale, yo soy culé, voy al Camp Nou y quiero que mi equipo gane todos los títulos. Pero Laporta, dime, explícame, que soy culé, soy socio y qué has hecho con mi pasta. Digo yo que habrá parte de la afición del Barça que también pedirá responsabilidades. Iturralde González, árbitro de la SER, muy buenas. Hola, buenas noches. La peor semana desde que eres árbitro, ¿no? Porque sigues siéndolo todavía. Sí, sobre todo la peor semana, pero no para mí y para mis compañeros también. Y para el fútbol en general, ¿eh? Sí, pero al final, fíjate, si escuchando este programa, ya queda la duda de que si el Barça ha ganado por los árbitros. Ah, claro. Esa duda está ahí. Ahora, ¿tú crees que va a acabar saliendo un árbitro reconociendo que le sobornó a Enrique Negreira con dinero? De momento, hasta lo que sé yo, los que salen son los jugadores que han vendido partidos. De momento, ningún árbitro. Nunca ha ocurrido. Pero de jugadores Guruceta, sí, ¿no? Perdón, Guruceta vendió un partido, Anderlecht Nottingham, lo confesó el presidente del Anderlecht después cuando estaba muerto Guruceta y no se pudo ir a juicio. Exacto, y tuvo que quitar la demanda. Pero vamos a ver. Pero tuvo que quitar la demanda. Lo confesó. Es decir, no se demostró nada. El único que lo dijo fue el presidente del Anderlecht, pero no se demostró nada. Hombre, lo dijo el que le había pagado, porque estuvo pagando 20 millones de chantaje al que hizo la operación. Y si quiere, por cierto, está Enrique Negreira por mala suerte de Liniers. Sí, te iba a decir que si sabíais quién era Liniers. Y si quieres, y tú, sinceramente, con la amistad que tenemos, vemos juntos el penalti que pita. Porque Maldini lo tiene, vemos juntos el penalti que pita. ¿Y el que pita Guruceta fuera del área en el Conaucan? El caso de Guruceta es un caso, es un convicto para la UEFA. Él había muerto, es verdad, había muerto 10 años antes, pues esto tardó 20 años. O sea, un caso sí tenemos. Sí, pero es que me estás hablando de un penalti. ¿Y el penalti que se pitó fue en el Nou Camp fuera del área? Por lo menos yo tengo la convicción moral, y tú te resistes a ella, de que se demostró que Guruceta vendió ese partido. Demostrar no se ha demostrado porque no ha habido juicio. Bueno, es la palabra de un presidente. Ha habido la confesión del que le pagó. No, es la palabra de un belga. Bien, la palabra de un presidente contra un muerto. Bueno, para un presidente que se ahorcó con eso, claro. Es que en todos estos asuntos, cuando hay árbitros por medio, nos queremos creer
lo que nosotros nos queremos creer, no lo que realmente pasa. Y tú lo que te quieres creer a tu vez también. Claro, por eso, a ver, que me parece muy bien. Tú dices que a Guruceta le compraron en ese partido. Vale, yo te digo que eso no está demostrado en ningún juicio y que fue la palabra de un presidente vivo contra una persona muerta. Sergi, no fue contra nadie, contra ninguna persona muerta. Bueno, lo dejemos ahí. Sergi Albert Jiménez, ex árbitro del fútbol español. Hola, muy buenas. Buenas. Casi todo el mundo dice, Sergi, que Enrique Negreira, a pesar de ser vicepresidente de los árbitros, en el fondo no tenía mucho contacto con los árbitros, que no tenía demasiado poder, no tenía mucha influencia. Tú que le conocías, ¿cómo era Enrique Negreira? ¿Es verdad que no tenía ese poder ni esa influencia sobre los árbitros? ¿O no? Bueno, eso lo podría seguramente comunicar y explicar mejor Iturralde, que lo ha tenido como vicepresidente, que yo mismo, pero yo particularmente creo que parte de poder sí tenía por precisamente la confianza que le tenía Victoriano Sánchez Arminio. Entonces, como eran amigos, él muchas cosas se las cedía a él, yo qué sé, desde comunicar a un ascenso a comunicar un descenso. Por lo tanto, sí tenía una parcela de poder, no tanta como se ha querido decir, pero sí tenía poder. Pero ya digo, porque el Victoriano confiaba en él, y si yo no tengo malentendido y no conocía mal a Victoriano, tiene que estar hecho polvo. Como exárbitro, aquí hemos opinado periodistas, jugadores, exjugadores, entrenadores, pero en tu opinión, que fuiste árbitro en esos años 80, principios de los 90, ¿para qué crees que el Barça le ha pagado durante tantos años tanto dinero al vicepresidente de los árbitros? Bueno, yo tengo mi teoría particular, que la he mantenido y la sigo manteniendo hasta que al final no salga algo más a la luz, porque la cosa, la verdad, es que cada día está más complicado, cada día salen más noticias. Para mí, Enríquez tiene algo que no sé qué es, no lo sé decir, del Barcelona, que el Barcelona ha preferido silenciar. Porque si no, esos envites que ha hecho a través de los burofax, diciendo que o me pagas o me chivo, eso no se puede hacer si no tiene realmente algo detrás que haga fuerza. Y que yo entiendo que ahí es donde él ha apretado hasta que ha habido un momento que esto ha reventado. Y además todo esto lo conecto, y lo siento mucho, pero es mi opinión, nada más hago que mi opinión, esto se va con el señor Contreras, se va con un presidente que tenía la Federación Catalana que también está en juicio, y que hay una serie de empresas interpuestas, y a mí esto me huele sencillamente en que ha habido unas cuantas personas que han querido vaciar la caja o una parte de la caja del Fútbol Club Barcelona, y que es una trama complicada de descubrir, y que al final, como siempre o como suele pasar, la mierda se nos ha echado a los árbitros. Vale, o sea que creo entenderte que como Enrique Negreira debió descubrir algo turbio, no sé, ¿de qué tipo? No sé si tienes pues algo. Yo tampoco lo sé, no lo sabes, sé. Vale. Entonces me ha parecido entenderte que como Enrique Negreira posiblemente descubriese algo turbio en las cuentas del Barça o en el club y tal, el Barça prefirió seguir pagándole para que no tirase de la manta y no sacase eso turbio que no sabemos lo que puede ser y que ya veremos si algún día conocemos. Pero antes de eso, antes de que Negreira conociese eso, el Barça paga a Negreira. Esa es la primera pregunta que te hacía. ¿Para qué crees que el Barça pagó a Negreira antes de que luego Negreira conociese lo que hubiese conocido? Pero antes de eso el Barça llega un día y le dice, toma, ¿tanto para qué le paga el Barça al vicepresidente de los árbitros? Bueno, yo creo que esto viene ya de antes. Él sabe lo que sea, él ya lo sabe. Antes de que empiece todo esto, empieza a hablar con los directivos del Barça y les ofrece aquello de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo vamos a arreglar? Y entonces se les ocurre decir, oye, pues mira, vamos a arreglar que tú nos das unos informes arbitrales, vamos ¿cómo diría yo? A ponerle un lacito a esto que quede mono, y bueno, tú eres árbitro, estás de vicepresidente, pues vale, nos pasas unos informes y aquí vamos justificando. Porque claro, al final fíjate que no hay ni contrato, vamos, es de locos, es de película, de reírse de cómo se ha hecho todo. ¿Entiendes que haya quien piense que los arbitrajes están bajo sospecha en todos estos años? Y que de alguna forma Enrique Negreira ha influido para beneficiar al Barça. ¿Eso es fácil de entender? No, a ver, lo que es fácil de entender es que él ha intentado hacer ver que él influía en los árbitros. Pero no influía. Para mí,
para mí no ha influido. Para mí, yo, hasta que no se demuestre, yo lo siento mucho, creo en todos los árbitros actuales que están en primera y en segunda, que ellos no se han dejado manipular. Me puedo equivocar, porque sí es cierto que ningún colectivo, del tipo que sea, notarios, ejército, es igual, funcionarios, en todos los sitios puede haber una oveja, pero, como muy bien he dicho antes Iturralde, hasta que no se juzgue y no se demuestra, no nos pueden condenar. Y en estos momentos es que estamos no condenados, estamos lo siguiente de condenados. Por lo tanto, yo pediría un poco de calma, vamos a dejar unos días más, vamos a esperar. Entiendo que aparentemente todo vaya en que él ha conseguido tocar a algunos árbitros, pero por favor, esperemos saber qué tocan esos árbitros, que este sábado y este domingo van a salir un montón de árbitros en las categorías regionales sobre todo, y vamos, les van a decir menos guapos de todo. Por cierto, justo antes de la pausa estábamos hablando de si algún árbitro alguna vez se había dejado comprar. ¿Guruceta? ¿Tienes conocimiento de que Guruceta se vendió en aquel partido? Bueno, yo tengo el conocimiento que ha dado el diario, por lo tanto, como dice Iturralde, te puedes coger a dos cosas. Evidentemente, Iturralde hace la que hace todo el mundo cuando nos cogemos a los jueces. Es decir, si no ha habido juicio, pues nos quedamos con que este señor ha dicho esto y Guruceta desgraciadamente está muerto, ¿no? Pero bueno, también hay que ser, o me gusta ser realista, y nadie se pone una soga al cuello de esta manera si realmente no pasó algo. Por lo menos para la sociedad eso va así, nos guste o no nos guste. Una pregunta más. El hijo de Enrique Negreira acompañaba a algunos árbitros, supuestamente, a los estadios, a los partidos, para influirles de alguna manera. ¿Cómo se puede influir en cómo se le puede influir a un árbitro sin decirle déjate vender, pita este penalti o señala esta o sácale tarjeta aquí? ¿Cómo se le puede influir a un colegiado? Bueno, yo no te lo sé decir y creo que Eduardo tampoco te lo sabría decir porque no somos, o yo lo tengo así por lo menos a Eduardo, de su etapa arbitral, a la vista de su comportamiento en los terrenos de juego, no lo veo influenciable. No sé si alguno, yo por lo que he visto, lo veo difícil que se dejara influenciar. No puedo nunca poner las dos manos en el fuego, pero sí me resulta muy difícil. Y la última, ¿es cierto que esos vídeos durante tantos años se hacen para pasárselos luego a quién exactamente? ¿O eso es una coartada que en el fondo es lo de menos? Claro, eso es lo de decir, bueno, a ver, ¿qué ponemos en la factura? Pues nada, informes de los árbitros. Bueno, porque por cierto, esos informes los hacía yo en mi época de televisión en Cataluña, de TV3, los hacía yo públicos y gratuitos. Es decir, si venía, me refiero solo a Eduardo, ya que está en el programa, pues si venía Eduardo me decía, bueno, ¿qué tal es Eduardo Iturralde? Pues mira, pues yo lo veo así, un hombre físicamente correcto, que no le importa sacar tarjetas, que las tarjetas no van unidas al nombre, a él le da lo mismo que se llame Juan que Pedro, si le tiene que sacar, se la saca, y es un señor que durante los 90 minutos imparte siempre el mismo. Ya está, y eso salía allí en la televisión, salía el señor Iturralde haciendo una carrera para arriba con una tarjeta o con la otra, y eso yo no puedo entender que eso es lo máximo que se puede decir de otra cosa. Claro, no sé qué más le pueden ofrecer de un señor, como no sea que en su vida particular tenga algún problema y que lo sepan y que por ahí lo chantajeen. Pero otra cosa no veo que se puede hacer. Y eso, evidentemente, no se pueden pagar esos precios bajo ningún concepto. Alfredo Relaño te quiere hacer una pregunta. No, iba a decir, yo no creo que se trate de comprar directamente, aunque pasó el caso Guruceta y lo sabemos todos, eso son pocas veces. Pero yo siempre he visto que los árbitros, digamos, son sensibles, muchos, vamos a ver, progresan más los que son sensibles a las corrientes que dirigen sus carreras. Yo siempre veo que llegan los mundiales, por eso no digo Iturralde, entre otras cosas, por los que si se equivocan de la manera que conviene. Y los que, digamos, dejan contento a la organización, que es la que decide si eres internacional, si no es internacional, si subes o si bajas. Y quienes manejan el asunto pues emiten señales más o menos astutas. Yo también creo que hay halcones y palomas, esta clasificación que hizo que normalmente los árbitros no niegan, pero es natural.
halcones y palomas, que esta clasificación que hizo Azuara, que dice, halcones son los que quieres tener, los valientes, Iturralde, por ejemplo, los valientes, los que quieres tener fuera de casa, y palomas, los que se acobardan y quieres tener en casa. Simplemente con ponerle a alguien halcones fuera y palomas en casa, pues le estás favoreciendo. Yo creo que hay una manera bastante sutil que desciende desde la altura. Ni siquiera hacen falta insinuaciones muy claras, sino miradas, prácticamente, no voy a decir miradas, pero se crea una atmósfera que eso sí hace que el arbitraje pueda digamos, influir. Y estoy seguro, vamos, a mí me parece que el Barça lo que buscaba era una cosa de este tipo. Que se sepa que tenemos al vicepresidente de nuestro lado. Tenemos al vicepresidente de nuestro lado y además el hijo del vicepresidente te acompaña cuando vas, cuando vienes. Bueno, pues en caso de duda, pues mejor equivocarme de esta manera que de otra. ¿A ti te presionó alguna vez Enrique Negreira, siendo comentarista? No, sí, siendo comentarista, sí. Eso es una cosa que he explicado. Es decir, un día me llamó, junto con otros árbitros de primera división catalanes, me sentó allí y dijo que una palabra que decía mucho: oye, Pollo, ¿tú qué te has creído? Como sigas haciendo estos comentarios, te puede pasar algo. Yo le dije, bueno, ¿pero qué comentarios le hago? Pues si le ha tocado con la mano a este jugador, ¿qué voy a pitar? Pues mano, y si no, pues ha tocado con el pie. Bueno, pues vete con mucho cuidado, no te pase algo. Claro, cuando me dijo eso a mí, pues le contesté en los mismos términos. Le dije que bueno, que si me había de pasar algo, que no fallara, porque si fallaba yo no iba a fallar. Ya sé que la respuesta no es ponerme a su altura, pero claro, cuando te hacen estos envites esta gente, o respondes así sin miedo, o si no, vamos, se te come. Pero Sergi, ¿tú crees que si Enrique Negreira, a ti, siendo comentarista, te llamó para decirte, oye, Pollo, ten cuidado con lo que dices en la televisión, ¿tú crees que no era capaz de, estando en activo, decirle a los árbitros, oye, Pollo, cuidado con lo que pitas? No, piensa que él presumía de ser el que movía los hilos en Barcelona, que él controlaba, él siempre estaba vendiendo controles. Es decir, yo controlo. Sí, pero que a ti te llamó cuando tú comentabas partidos para decirte, oye, Pollo, ten cuidado con lo que dices, con los penaltis, con la mano y tal. ¿Tú crees que la gente que te está escuchando no dirá, coño, pues si se lo decía a Sergi cuando estaba ya retirado comentarista, ¿crees que no era capaz de decírselo a los que estaban en activo pitando? Yo creo que no. Ya sé que parece contradictorio, pero yo creo que no. Por ejemplo, totalmente. A mí, vamos a hablar, voy a hablar simplemente del que está aquí. Pero yo no me veo a nadie capaz de, o sea, por poco listo que fuera Enrique Negreira, decirle eso a Iturralde es como, vamos, para que se levante. Es que a lo mejor él sabía que a Iturralde no se lo tenía que decir precisamente. Igual se lo tenía que decir a otro que fuese la antítesis de Iturralde. Pero de todas maneras, él iba probando, ¿sabes? Él iba probando. Entonces, claro. Conmigo ya habíamos tenido una enganchada que fue cuando yo quise acceder a la presidencia de árbitros, él se quiso presentar. Y fue diciendo por ahí que yo no me presentaría y que cedería mis votos hacia su candidatura. Llegó un momento, me llamó aquel día, recuerdo bien, y dice, oye, vamos a ver, ¿cuándo te retiras? Digo, yo no me voy a retirar, yo he sido el que he estado trabajando y currando y el que tengo un proyecto para ser presidente de los árbitros y no me voy a retirar. Pero ¿cómo puede ser? No sé qué. Total, que como vio que yo no me iba a retirar, se retiró él y no se presentó a la candidatura. Yo me presenté, perdí y seguí arbitrando y se acabó. Pues te digo una cosa, para no tener influencia no estaba mal, ¿eh? Bueno, él iba probando, Él iba probando a ver con quién podía ejercer esa influencia que pretendía ejercer. Es que más interesante que lo que le decía él a los árbitros, si le decía algo, era lo que le decía él al Barcelona temporada tras temporada para que se le renovase el contrato y se le llegase a asignar un sueldo de 564.000 euros, creo que eran, medio millón de euros al año. Quiero decirte, si no tenía ningún efecto, si los árbitros pasaban de él, si no había ninguna influencia, ¿por qué estuvo durante 17 años llegando a cobrar 7 millones de euros? O estamos ante las 4 directivas más estúpidas de la historia del deporte, estafadas sistemáticamente por un tío que le está vendiendo humo, porque generalmente a un estafador lo pillas, hombre, si muy tarde, 2 o 3 años, cuando ves que no tiene ningún resultado. Durante 17 años sin ningún resultado, si el Barcelona entiende, este tío no los está haciendo absolutamente nada, ¿por qué les ha estado pagando 7 millones de euros del dinero del club durante 2 décadas casi? Sería interesante que Enrique Negreira contestase a todo esto algún día, pero claro, ahora tiene Alzheimer, Sergi. Bueno, yo, con todos mis respetos,
preferiría que no lo tuviera y dudo que lo tenga. Bueno, cuando fue... el presidente de Perú, ¿no? El golpe de Estado, que dijo que no se acordaba de lo que había hecho. No, cuando Enríquez Negreira fue a declarar ante la Fiscalía, él al final no declaró y en efecto adujo esta cuestión de la enfermedad. Pero veremos lo que pasa, porque esto al final quien lo tiene que decidir si declara o no en función del grado de la enfermedad es un médico forense. Claro. Y ahora este asunto está en espera de que un médico forense compruebe o no hasta qué punto Enríquez Negreira pueda o no declarar. Sergi Albert Jiménez, sí, dime, ibas a... No, es Iturralde, perdona. Ahí sí, no. Hola, buenas noches, Sergi. Yo lo que me gustaría es... ¿quién es el culpable al final? ¿El corrupto, que en este caso es Enrique Negreira, o el que corrompe, que es el que pone el dinero? Pues yo te contesto con una frase de Robinson: 6 de uno y media docena del otro. Totalmente. No me parece honorable ni un lado de otro. Mitad. Ni tú ni yo querríamos estar en ninguno de los dos papeles. Mira, posiblemente Enrique Negreira... Mira, vamos a suponer que Enrique Negreira engañó al Barça y que le hizo creer que tenía un poder que no tenía. Perfecto. Y que, como dice Javois, eran las 4 directivas más torpes de la historia del deporte. Picaron, creyeron que ese árbitro tenía un poder que no tenía. Y tenían la intención que tenían. Pero, ¿qué hacía el Barça pagando a ese señor? Le pagaba porque creía de verdad que tenía influencia. Luego, si la tenía o no, me importa 3 rábanos. Luego ya habrá que ver qué pasa con Enrique Negreira. Si tenía esa influencia y ese poder o no, y si engañó al Barça, es el segundo debate. Pero el primero es que el Barça le pagó porque pensaba que sí que tenía esa influencia. Que luego no la tenía y le engañó al Barça y le sacó los cuartos. Pues hay que ser tonto. Encima hay que ser tonto. Pero además de tonto eres un chorizo. Porque estás pagando al vicepresidente de los árbitros porque sí que crees que tienen influencia en el arbitraje. Aunque igual te la han colado. ¿Y tú? Sí, pero puede ser, ¿eh? No sé, te digo, porque ojalá todos los árbitros queremos que esto salga a la luz y que se limpie y todo. Puede ser que ese dinero, a través de poner la excusa de unos informes arbitrales, en vez de llegar a Enrique, vaya a otro fin, a otro bolsillo. Hombre, puede ser, de hecho es una de las hipótesis que se manejan también, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué solo nos fijamos en que ha sido para comprar árbitros? Bueno, yo creo que no, ahora tú mismo preguntas. Ambas cosas se han dicho. Sí, pero generalmente está basado en eso. De lo que no se puede desviar tampoco la atención es que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros utilizó la institución arbitral para lucrarse de ella. Y eso lo ha hecho el vicepresidente. No. A ver. Sí. No, la institución no la usó. Sí. Se valió de un cargo. La institución no la usó. No, cuidado. La institución es sagrada. Mourinho, las instituciones se valió de un cargo en la institución. Correcto, eso sí. Y era un árbitro, es árbitro, representante de todos los árbitros. Y a mí hay otra cosa que todo el mundo dice, y a lo mejor es verdad, que no tenía influencia, que no pintaba nada. Pero es que en el año 93 y en el año 94, si este señor no pintaba nada, resulta que Ramón Mendoza y Miguel Ángel Gil, y Jesús Gil, le señalan a él directamente. Y en teoría era un tipo que no pintaba nada, porque era vicepresidente. Y resulta que hay por lo menos 2 entrevistas en las que le señalan a él. Y en una de ellas Mendoza dice, a ver qué pasa con las personas que hablan en Barcelona con los árbitros. Y no pintaba nada, y nadie sabía nada de él. Sergi Albert, gracias por estar en El Larguero. Un abrazo. A vosotros por llamarme. Gracias. Chao, hasta luego. 3 minutos para llegar a la 1. Jordi, sí. Vamos a la pausa. Yo creo, Manu, que lo que es fundamental es que las 2 investigaciones que hay en marcha arrojen luz. La de la Fiscalía y, por cierto, también la interna que ha encargado el Barcelona. El Barça está buscando recopilar todo el conjunto de análisis, vídeos e informes que sustentan esas facturas. Porque, insisto en la idea principal, de que si finalmente no se aportan estos análisis, no se aportan estos vídeos, entonces los investigadores pueden pensar 2 cosas. Si es que primera, que hay un motivo oculto para esos pagos, o bien que ese dinero se distrajo y se perdió cayendo en un eventual delito de administración desleal. Es cierto lo que dice Sique, que hay testigos
que nos dicen que el propio hijo ya ha presentado documentación. Lo que pasa que aquí hay que buscar documentación que sustente facturas que se han prolongado desde el 2001 hasta el 2018. Y esta, Manu, es la raíz de la cuestión. Y de la misma forma... que son de 500.000 euros. Pero por eso parcelan. O sea, cuando Laporta dice yo ya tengo lo mío arreglado, habla del hijo, no habla del padre. Exactamente. Exacto, ahí está donde cuando digo por qué al Barça le interesa fragmentar esas historias y cada uno responder de lo suyo. Porque tal como pinta, las explicaciones que dará Laporta será precisamente sobre los pagos al hijo. Dos minutos para yo creo que dirá que no sabía que el padre estaba por medio. Exacto, claro. Entonces, con lo cual estaremos en el mismo sitio. De hecho, a mí me lo han dicho. Fuera de micrófono. No, es que nosotros le pagábamos al hijo. El hijo es el que nos hacía los vídeos. No, y que el propio Bartomeu lo sustenta. Correcto. Que a Enrique Correcto. no le conocía y que ellos pagaban al hijo a un tal Javier Enrique. Quedará por tanto saber lo del padre y saber lo de Contreras, porque esto aquí también tendrá que responder la Federación. Totalmente. Lo siento, pero el caso es que a la Federación tendrá que responder también si es que el encargado de Villar en Barcelona, y el señor Contreras, porque actuaba y porque ha recibido el 50% de una factura opaca. Al presidente de la Federación Catalana que se refería a Sergi Albert, que no ha dicho el nombre, es Andreu Subies. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. El larguero. Manu Carreño. La 1:03. Estoy leyendo la portada de los compañeros del Mundo. Dicen nuevo burofax del jefe arbitral, la edición de mañana, que ya está colgada en la edición digital. Dice el titular: Negreira exigió al Barça pagos por tantos, entre comillas, tantos años de favores prestados. El número 2 de los árbitros reclamó al club 267.047 euros, destacando las confidencias compartidas en lo profesional y en lo personal. Y ojo a esto, dice, asegura que había trabajado, vuelve a abrir comillas, por indicación de los presidentes Laporta, Rosell y Bartomeu. No nombra a Gaspart. Y que el club le había pedido exclusividad. ¿Exclusividad? Sí, o sea, que no trabajas en... O sea, que le contrataba a Madrid también. Que no engañase a otro. ¿Y cómo garantizas la neutralidad si no pueden trabajar también para ti? Claro, es curioso. Bueno. Déjame apuntar, Manu, que el Barça deja de pagarle en junio de 2018 y Enríquez Negreira manda la factura de julio, que el club le retorna, la de agosto, que también le retorna, la de septiembre, que se la retorna, la de octubre, que también se la retorna. Entonces en noviembre es cuando envía el primer fax, el burofax, en diciembre el segundo, y en enero le responde el Barça que ya no quiere sus servicios y que no le va a pagar más. Y a partir de aquí termina la historia. Entiendo, por tanto, que estos 267.000 euros que reclama son las facturas de estos 6 meses. Un finiquito, ¿no? Recordemos, perdona, este es el drama de los autónomos en España. Recordemos que esto coincide con que ha dejado de ser vicepresidente del CTA. Claro. Momento a partir del cual al Barça ya no le interesan informes ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Dejan de interesarle ni de pronto, árbitros, ni de promesas. Terrible ni de casualidad. De pronto ya no le interesa nada. Os pregunto qué puede pasar, qué consecuencias puede haber, qué debemos cambiar. Esto no es un programa... Bueno, no hace falta explicarlo, qué tontería. Esto no es un programa contra Laporta ni contra el Barça. Esto es un programa para que haya limpieza en el fútbol español. Y si hay mierda, que alguien nos diga qué hay que hacer, qué mecanismos de control hay que cambiar, qué tiene que hacer la Federación, el Barça, el CTA, nosotros, para que no sospechemos de que esto está amañado. Porque no lo pensamos, yo no lo creo. Pero claro, oyes al árbitro que acaba de entrar y dices que Negreira no tenía influencia en los árbitros y me entra la risa. No es que Negreira si no hablaba con ellos, pues si no le tenían... Era el vicepresidente, pero era un tonto que estaba allí, ni les conocía. Y una castaña, por no decir otra cosa. Que tontos, gilipollas, puede haber alguno, pero todos no vamos a ser gilipollas a estas alturas. No hay más que ver los vídeos a los que antes Ladislao hacía referencia. Además, invito a la gente que lo haga, porque es fácil buscarlos en YouTube. Yo los he visto antes. El tono chulesco que mantenía este hombre en los 90 para cuando le echaban encima el nombre de Mendoza, el nombre de de Jesús Gil, perdón. Él estaba repanchingado en la silla respondiendo como si fuera un chiste de Eugenio. Quiere decir que lo de Chigarabí se queda corto, que no era eso. Lo cual no quiere decir que llamase a un árbitro y los comprase. Que no, o sea, de verdad que no lo creo. Es que no me quiero creer eso.
pero que alguno pues a lo mejor se dejaba influir por un tal Enrique Negreira porque le llamaba y se asustaba de alguna forma, no lo sé. Pues como dice y tú con perdón, un golfo, que yo creo que claro, es una... Que, sí, un golfo y que no trabajaba solo. Sí. Me has comentado antes en la pausa un dato que tenía que ver con una... Sí, es un chispazo, pero que hace un poco de idea de ese tipo de sutilezas. Todos recordaréis el día del tamudazo, que fue un día que se resolvió una liga, el Barça había metido un gol con la mano. Messi metió un gol con la mano. No digo que era Rodríguez Santiago el árbitro, no digo, yo estoy seguro que el árbitro no lo vio, porque nadie da un gol, no consiste en eso, ¿no? Gracias a un gol de Tamudo ese mismo día, el Madrid ganó esa liga si no lo había ganado el Barça. Bueno, lo curioso es que el mismo lunes siguiente le nombran a Rodríguez Santiago para la final de Copa, con lo cual están mandando a todo el colectivo la esa de que, oye, equivocarse, oye, dar un gol con la mano es una calificación gorda de las que se dan cada 10 años, como más casi con penalti fuera del área, ¿no? Y oye, le das la final de Copa. Adujeron que es que ya estaba designado de antes, pero no se había dicho. No sé si estaba designado de antes, pero si lo estaba, para decir, oye, qué mala suerte que ibas a hacer, pero te has comido un gol con la mano. ¿Alguna información ¿y tú sobre eso? ¿Y tú, Ralde? ¿Alguna información? Eso te puede decir Julián si estaba designado de antes. Pero si está designado de antes, le puedes decir, oye, qué mala suerte, que te ha pasado esto, chicos. Bueno. Muchas veces pasan. Ya no te podemos mandar porque te ha pasado esto. Ahora le pregunto. ¿Las designaciones de un Diano Mayenco en las finales de Copa con el Barça de Guardiola? Era una mano que decidía la Liga, además. Ahora le pregunto a Moñino. Ahora le pregunto a Moñino qué puede pasar si al final aquí prescriben los delitos, si puede entrar la UEFA y puede sancionar al Barça o no, que eso es importante. Pero ¿os ha sorprendido esta semana de comunicados de Guerras, Tebas, Laporta, la Liga, tal, y la ausencia de comunicado del Madrid? En Barcelona, por ejemplo. Sí. Y a Dani. No, a mí solo una cosa muy rápida. Evidentemente el silencio de la federación a mí me parece que es muy llamativo. Primero porque es garante de la competición, porque es jefe en realidad de los árbitros y porque aquí ha hablado todo Cristo. Es decir, aunque te haya convencido o no lo que nos dijo José Manuel Franco en el larguero, lo que sea, cualquiera, la comisión de la Liga, pero que no haya hablado la federación. Yo entiendo que es un terreno escabroso, pero exige que Rubiales, aunque sea una comparecencia sin pregunta. Ha hablado Medina Cantalejo, el que ha hecho un vídeo, ¿no? Pero a mí yo creo que hay que pedirle al presidente de la Federación Española de Fútbol, garante de la competición, que dé su versión al respecto, digo yo, ¿no? Hay dos silencios, hay dos silencios que son estruendosos. Es decir, uno es, como decía Dani, el de la Federación, y otro para mí es el del Madrid. El Madrid calla, el Madrid mira, el Madrid observa, y el Madrid no ha firmado el documento de la Liga, el documento, como bien sabe Ladislao, de la comisión delegada. Obviamente el Barça no lo iba a firmar, pero el Madrid, más asociado que nunca Florentino con Laporta con Florentino, se confunden las figuras, Superliga, enemigo común Tebas, relaciones comerciales, es decir, la explotación comercial del nuevo Bernabéu la va a llevar la misma empresa Legends, que va a llevar la explotación comercial y económica del nuevo Camp Nou, si es que algún día se construye. O sea, son enemigos, son rivales deportivos, pero se necesitan en otras cosas, digamos. Exactamente, y ese silencio a mí personalmente me ha sorprendido, el silencio florentino, porque se supone que la federación como responsable máxima del CTA, porque es la responsable máxima del CTA, y tú lo sabes mejor que yo, Rubiales no ha aparecido. Pero curiosamente, perdona, y tú solo una cosa, esa buena relación que existe entre Barcelona y Madrid, precisamente era rivalidad cuando se produjeron los hechos. Sí, pero ahora no se da. Yo, además, mira, yo lo que detecto en la calle es que el aficionado del Madrid está enfadado con eso. Está enfadado con Florentino porque no se mueva, porque lo que está escuchando a los del Atleti es decir, claro, es que vosotros lo habéis hecho toda la vida, no vais a quejaros ahora de que, porque todo el que no es madridista piensa que el Madrid desde toda la vida está engatusando árbitros, ¿no? Y el madridista de calle que está con esto muy sublevado y además le da un alcance mayor del que yo le pueda dar y mayor del que razonablemente se le puede dar, en cuanto que eso está pensando que todo lo que ha hecho el Barça en estos años es tongo y esto tampoco es así, pues no entiende que el Madrid no se queje. Es más, que se desmarque, que se quejen 40 y solo uno no se queje, que es precisamente el Madrid. En el Madrid lo que piensan es que no van a firmar un documento donde está Tebas y que Tebas sea ahora el eso también es otra, perdón, claro, ni aunque sea una denuncia en la Fiscalía por los gritos racistas de Vinicius. Sí, que aunque sea Vinicius, es que eso tampoco lo apoya. Que sea el adalid de la limpieza en la Liga Tebas, dicen en el Madrid que eso no lo van a hacer, pero a lo mejor sí que podían haber hecho un comunicado apartándose sin tener nada que ver con el de Tebas. Pero paralelo, sin tener nada que ver con el de Tebas. De hecho, el Sevilla fue el primero y el Español fue el segundo. Pero fijaos qué frase
que me ha dicho esta semana un expresidente del Barça. Seguramente si hubiese sido al revés, el Barça estaría ahora mismo haciendo algo muy parecido a lo que hace el Madrid. No creo. No lo sé. Bueno, no es una opinión mía, ¿eh? No es una opinión mía. El Madrid hizo muy bien en no sacar un comunicado cuando lo sacaron el Sevilla Atlético, porque inmediatamente todos los focos se van al Madrid y se empieza a crear. Bueno, la noticia sería que el Madrid está o detrás, o el Madrid está ya anunciando, etcétera. Evito el foco. Lo que es inadmisible es que no esté en ninguna de las maniobras, porque si esto todo se ata, se comprueba, se certifica, se resuelve... El Madrid dice que lleva muchos años quejándose de los árbitros. Perjudicado. El Madrid ha sacado muchísimos comunicados quejándose de historias, ahora que habláis del Madrid... Ahora que tienes esta información sobre la mesa, no dices, oye, esto nos da la razón de alguna manera. Una pregunta ahora que habláis del Madrid, ¿eh? Sí. Curiosidad, ¿eh? ¿Se sabe cuánto cobra Mejía Dávila? Pregunto, ¿eh? Pues yo no. No lo sé. ¿Y por qué lo fichó el Madrid? ¿Por qué lo incorporó el Madrid a Mejía Dávila? Porque no era número 2 de los árbitros. No, pero pregunto. Claro. Pero ¿cuál era el motivo por el que incorpora a Mejía Dávila? Pues te lo digo yo, sí que te lo digo yo. No, por lo mismo, te lo voy a decir. Por lo mismo que otros tantos clubes del fútbol español incorporan a exárbitros para que les hagan informes y tengan cierta influencia con el estamento arbitral. Pero siempre árbitros, para influir en el estamento arbitral. Pero no, para tener cierta relación con el estamento arbitral, que lo hacen todos. Pero una cosa es contratar a un exárbitro y otra cosa es contratar al vicepresidente de los árbitros en activo. No sé si hay una diferencia. Por eso sí que habría que poner un coto de por lo menos... A mí no me gusta. Que pasara un tiempo, ¿no? Como 4 o 5 años desde que están retirados, porque, bueno... Eso es verdad. Porque Mejía Dávila empalmó. Pero se le contrata para dar coba al árbitro que viene. Me parece que fue Anzotegui el primero que empezó con el no sé si era el Villarreal. Anzotegui Villarreal, pero antes estaba ya Calzón, Español, el sueldo Santa de María Mejía Dávila, según el Confidencial, 1.000 euros por partido cuando asesora al Madrid, por lo menos en 2016. 1.000 euros por partido. Está bien lo que dice Ladis, que a lo mejor habría que dejar que pasara un tiempo y tú, desde que un árbitro se retira hasta que es contratado por un club, aunque ya no esté en activo. Bueno, pues al final no sé, algún mecanismo habrá que cambiar también para que esto... contratas para dar coba al que viene. Eso es así. Pero vamos, no es lo mismo que contratar al vicepresidente en activo. A ver, eso no es, pero vamos, eso es blanco y negro. Claro, eso es blanco y negro. Yo lo que sí me gustaría antes que... No es lo mismo, es verdad, pero que al final lo contrata para lo que lo contrata, que es para influir en los árbitros. Bueno, pero que no es lo mismo, es evidente. Yo te aseguro que un árbitro retirado no influye en los árbitros, ni las designaciones, ni creen que puede influir, que eso es otra cosa. Lo del tema de la Federación del Silencio a mí sí que me duele, y me duele mucho, y os voy a explicar por qué. En todo este fango que son las elecciones federativas, un día antes de las elecciones que estaban la REA y el señor Rubiales, en los pasillos de la cadena SER, me vino un periodista y me dice, pues los árbitros van a votar a la REA. Y le digo, no, los árbitros van a votar a Rubiales. Y por los 13 votos de los árbitros ganó Rubiales, por los otros tantos votos también. Los 13 votos influyeron mucho, porque los creía que los tenía uno y los tenía los otros. ¿A dónde quiero llegar yo? Que la federación se calla, está en la calle, que yo lo entiendo, como decía Alfredo, yo puedo entender que la gente crea que nos compran, o que la gente, o que crea que con todo este rollo puedes comprar a un árbitro, y la federación me duele que no salga a defender a Rubinos, que toda su vida la ha hecho con Enrique Negreira de vicepresidente, y ahora vicepresidente del CTA. A Clos, lo mismo. A Undiano, lo mismo. Y a Medina Cantalejo, lo mismo. Los 4 que dirigen el CTA, los 4, han pasado toda su vida en primera división con Enríquez. Y lo que tiene que hacer la federación, no, eso fue antes del 18, no. Los que están ahora dirigiendo el arbitraje, toda su vida fue en primera división con Enrique Negreira. Y ahí tiene que salir el presidente de la federación a poner luz en todo lo que está pasando. Señores, y los 4 árbitros que dirigen el CTA que están con Enrique, pasó esto, y cobró tanto, y tanto. Y lo que no se puede hacer es callar. Y no puede salir Sánchez Arminio. Y luego otra cosa, ya para terminar. Y ahora sí que yo lo vuelvo a exigir. Cosas que se pueden cambiar, y yo lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, que los árbitros no voten al presidente. Los árbitros tienen que ser tan independientes que les sea lo mismo quién esté de presidente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para impartir justicia en el campo y no podemos ser como un mercadeo fariseo, que este presidente me ofrece esto y que el otro presidente me ofrece el otro. No, los árbitros no tendremos que entrar ahí. Los 13 votos nuestros que se los den a los clubs, a los jugadores o al que quiera o a la afición, pero los árbitros no tienen que votar al presidente de la federación, porque eso nos quita nuestra independencia. De la misma forma, y tú, que además esto está muy popularizado en cualquier carrusel, que el teléfono de Medina Cantalejo no está para que le llame el presidente de un club.
Es que damos por hecho, de repente, no sé, recuerdo, me da igual, Manolo Vizcaíno, el otro, el de la moto, se lee una parda y parece que objetivamente se ha perjudicado a ese equipo, y damos por hecho, el propio Daniel Cantalejo, no, te lo ha dicho en el larguero, no, a mí se me llama, yo atiendo a todo el mundo, yo le muestro las imágenes. No, perdona, es que el presidente del CTA no tiene que coger el teléfono a ningún presidente. Nadie le puede llamar, es un juez. De la misma forma que si tú tienes un juicio por robar 5 manzanas un día, no le llamas al juez y dices, oye, chico, que al final fueron 5 manzanas para consumo familiar. Tú no puedes llamar al que va a decir tu futuro de alguna forma, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas, los mecanismos de control deben existir y se tienen que aplicar. Muy importante. ¿Qué le puede pasar al Barça? Nos decía aquí un experto en derecho deportivo el otro día, Tony Roca. Nada, deportivamente, ni sanción, ni descenso, ni nada. Porque el delito, desde el punto de vista de la justicia deportiva, algo más grave ya. correcto, está pasando algo mucho más grave. Ha prescrito. Veremos qué pasa por la vía penal. Por la vía deportiva, nada. Por la vía penal, la Fiscalía decidirá si hay delito de corrupción entre particulares, administración desleal, que lo puede haber, por haber manejado el dinero de los socios del club para vete a saber qué tinglao. Pero si no pasara nada, ni por la vía deportiva ni por la vía penal, ¿podría entrar la UEFA y sancionar al Barça, Ladís? Sí, podría entrar, y de hecho tiene la oportunidad de entrar en el mes de mayo, cuando se sepan los próximos participantes en sus competiciones. Los reglamentos de sus competiciones para participar tienen 2 requisitos: 1, que cumplas con el fair play financiero, y 2, que no estés involucrado en algún tinglado que pueda, digamos, enturbiar el buen desarrollo de la competición. ¿Y podría sancionarle con qué? Con 1 año. Con expulsarle de la Champions. Claro. Pero no le afectaría solamente a las competiciones europeas. Solo a las competiciones europeas. Y posteriormente a la UEFA, la FIFA también tiene un artículo, digamos, excepcional, para que lo ha utilizado para casos en los que a lo mejor una federación no ha querido involucrarse en temas de amaños de partidos, o incluso con abusos sexuales también ha entrado. Y tiene potestad para intervenir cuando una federación o no quiere o no puede entrar. O se pone de perfil. Se pone de perfil. Pero también, lo de la FIFA sería un poquito más, digamos, más en el tiempo. Pero lo que sí necesitan tanto UEFA como FIFA es que aquí quien esté investigando se hagan investigaciones exhaustivas y verdaderas. Y aunque luego no puedan sancionar, pero que puedan tener un dossier suficiente como para decir, podemos entrar a sancionar. Aquí ha prescrito, pero la UEFA puede entrar en mayo y sancionar al Barça con no jugar la Champions. Yo creo que no, que es imposible. ¿Y tú? ¿Por qué? Joder, porque a ver, es que vamos a ser un poco sensatos. Una cosa es que esté mal la legislación española, pero FIFA y UEFA no es nadie para entrar en la legislación española y decir que estamos legislando mal. No, si ellos no dicen que legislan mal. No, lo que puede hacer es lo que dice Moñino es... pero es que UEFA en su reglamento de competiciones tiene unas normas. Bien, lo que tú quieras, pero no puedes saltarte las normas de un país. Y si en España a los 3 años prescribe un delito, no puede venir ni UEFA ni FIFA a investigar nada. ¿Por qué? Porque ha prescrito para España. Y FIFA y UEFA no pueden estar por encima de unas leyes de un país. Un país es soberano en sus leyes. No sé. Yo no lo tengo tan claro, pero si FIFA y UEFA podría estar por encima de las leyes de un país, eso sería tremendo. No, pero yo creo que la UEFA no va a decidir por encima de las leyes de un país. Lo que dice Moñino, ¿Y el país qué dice? Lo que dice es que lo que afecta a la UEFA, que es, me parece muy bien, en España a los 3 años, como si prescribe a los 3 minutos, es vuestro problema. Pero en mi competición, que es la UEFA Champions League, digo lo que entiendo que ha explicado Moñino, en la Champions League, y puesto que estás bajo investigación y bajo sospecha y bajo tal, no juegas la Champions. No sé si eso lo puede hacer. Yo, Manu, la única duda que tengo... No, yo, Iturrada, la única duda que tengo es si está en marcha un proceso judicial ordinario. Me temo que la justicia deportiva, en este caso, tiene que esperar a que se complete. Es decir, en la superposición de 2 planos, justicia deportiva y justicia ordinaria, siempre hay que dar prioridad a la justicia ordinaria. Y me temo que esto, que es posible que acabe en querella, va un poco más. Esta es la única duda, Moñino, que tengo. No, de hecho, la UEFA el CITI está jugando siendo judicializado. La UEFA pues está a la espera. La UEFA está, en estos momentos, a la espera de lo que haga la Federación Española de Fútbol. Está a la espera. En estos momentos la UEFA no está tendría que ser nada, ni va a hacer nada. después de que la justicia estableciera que esto es lo que muchos tememos, es decir, lo peor de que todos pensamos, ¿no? Si no, sería difícil. Yo no creo que pase. Hombre, queda una mancha infamante para el Barça para mucho tiempo. Esto va a durar, pues no tenía que ver con el Barça, con el caso de los oriundos y tal, va a quedar pero no está prescrito, está tal, y oye,
puede ser que en la investigación sí, que vía penal haya delito o de haber que somos demasiado maliciosos la mayoría y que estamos pensando y que hay y que simplemente entre una pandilla, como sugiere Albert, han estado robando dinero a cuenta de nada, para repartírselo entre 8, uno de los cuales sería el uno y el otro, el padre, el hijo, el otro de más allá, el que ya no está, el que ya está en otro lugar, no sé. Pero y sería lo mejor, si al final dice, pues mira, esto ha sido una chorizada, pero no tenía esa mala intención de manipular partidos, ¿no? Eso, de manipular partidos. Y por la vía penal también, también puede haber una suspensión deportiva, es decir, si la Fiscalía pide suspensión de actividad. Si la Fiscalía pidiera suspensión de actividad, el Barcelona no podría competir. Bueno, y ahora estoy pensando, Dani Garrido, que vienen unos cuantos carruseles con un Madrid-Barça, Barça-Madrid, es que Madrid-Barça. Lo divertido es si el Barcelona no puede competir, ¿a quién beneficia? A nadie. Es que lo jodido es eso. ¿Qué haces con esa patata caliente? ¿Qué haces? Al Madrid, por ejemplo, que inadmisible que no se esté sumando y no esté haciendo comunidad. Pero al Madrid le quitas al Barcelona de la Liga y ¿qué hace el Real Madrid? Se debilita. El Madrid necesita al Barcelona. La competición, ¿qué hace? Los clásicos, ¿dónde quedan? Es decir, quiero decirte, ¿y entonces qué haces? ¿Asumimos que han hecho trampas? Que del refranero castizo español, y yo amo a los perros, que me perdonen por la expresión, perro no come perro. El dilema es perverso, porque realmente tiene que haber una sanción. Bueno, si la investigación llega a que haya una sanción, pero si la hay, ¿quién se beneficia de esa sanción? Es un dilema perverso realmente. Yo voy por la calle delante. Hombre, se beneficia el prestigio del fútbol. No. El juego limpio y el fútbol, evidentemente. Mira lo que le pasó a la Juve en Italia. Yo estoy en esas. Ahora, como aficionado, el tipo de la calle, yo entiendo que dice, joder, me han robado la competición. Bueno, te la ha robado un club que ha jugado con... Pero la imagen que estamos dando ahora es lamentable. Es decir, nos están acusando como cuando del dopaje, que no hacemos nada. Pues lo mismo. Solo hay que leer las declaraciones de Rummenigge. Una última derivada que ayer nos comentaba Antón Meana y que le quiero preguntar a Antón muy rápidamente. Esta imagen iba a decir, tan fea, vamos a dejarlo en eso, no sé si nos puede acabar pasando factura también a la candidatura de España, Portugal y Ucrania para el Mundial de 2030, Antón Meana. Presente, Carreño, buenas noches. Ayer contaba Maroto en AS que sí, que al gobierno le preocupa y que le ha deslizado un mensaje el presidente del gobierno al presidente de la federación para que esto no salpique a la candidatura 2030. Es verdad que la candidatura ibérica ahora mismo tiene más problemas que el caso Negreira. Tiene un problema de que los estadios no están tan bien como pensábamos y que la reforma de muchos de ellos va más lenta y no queda muy claro quién paga la reforma de estadios municipales y cuánto costaría esa reforma. Y también es verdad que la hipotética candidatura de Arabia, Egipto y Grecia pone bastante nervioso a la Federación Española de Fútbol. Pero la pregunta que haces es directa y sí, esto no beneficia. El otro día vino Alexander Ceferin a Madrid el lunes y es importante decir, y no pasa nada porque no es un secreto, que Ceferin iba a hacer un acto público con Luis Rubiales y al final se convirtió en una reunión privada para que no viéramos a Ceferin y para que nadie le preguntara a Ceferin ni a Rubiales por el caso Negreira. Repito, la semana pasada estaba más o menos claro que veríamos a Ceferin y que habría un encuentro mediático, público, del presidente de la UEFA que venía a respaldar la candidatura ibérica el día antes de una reunión de las sedes españolas en Madrid y al final se convirtió en una reunión privada. Aquí no hay ningún Ceferin, aquí no hay ningún Rubiales. La 1:25. Habrá que irse, que ya veo por ahí a Mara Torres y al equipo del Faro. Bueno, pues nada, no hemos descubierto la pólvora, ya lo sabíamos y tampoco lo esperaba con este larguero. Pero sí que queremos seguir poniendo la luz y el foco donde hay que ponerlo. Y vamos a seguir preguntando. Mañana hay carrusel, espectacular, Sevilla, luego el Barça United, luego viene el derbi el sábado, luego vienen los clásicos. Nos mola. Es que es nuestra pasión y es nuestra profesión. Pero tenemos que seguir preguntando. Y tenemos que seguir esperando respuestas. ¿Para qué le pagaba el Barça $500,000 de euros al año al vicepresidente de los árbitros? Y no me voy a cansar hasta que alguien nos dé una explicación. Los populismos baratos de Laporta y todas estas cosas quedan muy bien de cara a la galería, pero alguien tiene que explicar qué hacía el Barça durante 18 años pagándole esa pasta indecente al jefe de los árbitros por hacerle vídeos para ver cómo eran los árbitros que le pitaban al siguiente partido. Bueno,
Gracias, Alfredo. Gracias, Ladislao, Moñino. Chao, Javois. Chao. Garrido, mañana carruselazo. Mañana carrusel, desde las 6:30 con el Sevilla y después, evidentemente, con el Barça. Hasta las 11:30 vamos como os digo, además. Hasta luego, Antomiana. En Barcelona, adiós a todos, chavales. Chao, Sique, Jordi, Adrián. Hasta luego, Ramón. Hasta luego, Marcos. Adiós, Iturralde. Hasta luego. Un abrazo grande, que vaya semanita que llevas. Madre mía, no, vaya semanita no. Me han jodido la vida. Este golfo. Me ha jodido la vida. Vaya semanita y vaya vida. Un abrazo. Otro para ti y tú. Hasta luego. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. Antes de irnos, ¿qué dice la prensa mañana, Palacio? Pues Hola. mira, vamos a ver la portada de las que tiene, como no, de protagonista a Vinicius. Solo le falta volar. Leyendas del Madrid creen que Vinicius es el jugador más influyente del mundo. Entre ellos seguro Roncero, pero también Camacho, Valdano, Hugo Sánchez, Guti, Morientes y, como no, Peja Mijatovic. En la portada del Sport, el partido de la verdad. El Barça se juega a recuperar su prestigio en Europa en una eliminatoria muy abierta. Y en la portada del Mundo Deportivo, titánico, foto para Rashford y para Lewandowski, y el Barça al asalto del legendario Old Trafford para seguir vivo en la Europa League. 6:30 de la tarde mañana, carrusel. Suerte al Sevilla, que lo tiene prácticamente hecho, y suerte al Barça, que va a sudar bastante en Old Trafford contra el United. Y ahora nos vamos, que empieza el Faro, para hablar de chapa. Pues vámonos. Iba a decir a que nos dé la chapa mala, pero sería muy fácil y no lo pienso decir. A la venga, ya está todo el equipo diciendo, ¿pero qué estás diciendo, tío? ¿Cómo puedes decir eso? Pues nada, lo retiro. Edítalo y lo quitamos. Vámonos, que viene Mara. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.